Ahora sí. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera de las dos clases, que es motilidad digestiva, ¿sí? Como les dije, vamos a hacer un pequeño repaso. Ustedes me van diciendo si hay algo que no se entienda o algo que es incongruente con el repaso y lo aclaramos, no hay ningún problema. Primero, si uno tuviera que decir cuántos tipos de motilidad digestiva existen, ¿sí? Uno podría decir que existen dos grandes tipos de motilidad, ¿sí? En algunos libros pueden ver una tercera, pero la tercera está subsumida dentro de estas dos, así que nosotros decimos hay dos grandes tipos. Por un lado, la motilidad propulsiva, que su nombre le indica, digamos, básicamente consiste en un tipo de movimiento de tipo peristáltico que moviliza el alimento hacia adelante, como ven en la figura de la derecha, ¿sí? Y un movimiento de mezcla, es decir, un movimiento de constricción, ¿no? y relajación permanente cuya función tiene básicamente es transformar los alimentos sólidos o semisólidos en algo mucho más semilíquido líquido y que se pueden ir mezclando con el resto de las secreciones digestivas, las enzimas, etcétera, para la mejor absorción y digestión, ¿sí? Entonces, estos son los dos tipos, la propulsiva, que se basa en movimientos peristálticos, es decir, de progresión hacia adelante, y un movimiento de mezcla. Si ustedes miran a la derecha, ¿sí? Para que exista un movimiento peristáltico, es necesario que la parte de arriba del bolo se contraiga y la parte de abajo se relaje, ¿sí? Esa es la única forma de que el alimento, porque si la parte de arriba y de abajo del bolo alimenticio están contraídas al mismo tiempo, el alimento no se desplaza, ¿sí? Queda ahí retenido justamente. Entonces, el movimiento peristáltico propulsivo requiere que haya siempre una contracción por arriba del bolo alimenticio y una relajación por debajo de él, ¿sí? Y esto permite el desplazamiento del alimento. En cambio, el movimiento de mezcla, ¿sí? Básicamente no ocurre esto. Si yo tuviera que hacer un cuadro comparativo, lo primero diría, en los movimientos propulsivos, básicamente el objetivo es mover hacia adelante la comida, ¿sí? Las ondas, obviamente, siempre son hacia adelante, son propulsivas. Esto, por supuesto, no pasa siempre. A veces por determinadas comidas, por frío, por la edad, etcétera, puede ser que no siempre sean tan propulsivas, pero siempre son para adelante en general. ¿Y por qué se producen los movimientos propulsivos? Bueno, en general son fenómenos reflejos o fenómenos de contenido alimentario dentro del tubo digestivo que ocasiona ese movimiento, ¿sí? Hay una distensión, ¿sí? Causa estiramiento, eso libera determinadas neurotransmisores y determinadas hormonas. Eso estimula a neuronas sensitivas que suelen estar en las paredes del tubo digestivo y eso es lo que provoca el inicio del movimiento. A diferencia, sí, perdón, y en el dibujito abajo lo ven bien, ¿no? Hay un músculo contraído antes del alimento y un músculo relajado después, ¿no? Y eso permite el movimiento. En cambio, el movimiento de mezcla, ¿sí? Básicamente el objetivo que tiene es mezclar las partículas, como dijimos, con el contenido de la luz, que serían básicamente las enzimas digestivas, etcétera, para mejorar la digestión primero y después la absorción. Entonces, ¿hay dirección propulsiva? Sí, obviamente algo se desplaza milimétricamente, pero lo más importante es que la dirección que tiene es de ser ondas constrictivas, ¿sí? Por segmentos y bien constrictivas. Y se producen básicamente, como son, digamos, contracciones concéntricas muy focalizadas, ¿sí? Están dadas por lo que se llama ritmo eléctrico básico, ¿sí? Que es una de las cosas que vamos a ver hoy, que acá dice como REV. Por supuesto que esto ustedes lo saben, pero es imposible entender la motilidad, ¿no? Si uno no reconoce cefalocaudalmente el tubo digestivo, ¿no? Acá tiene indicado, obviamente, la boca, que es donde empiezan los procesos de motilidad y los procesos de digestión, más bien voluntarios, que están constituidos, por supuesto, por los dientes, por las encías, las mejillas, la lengua, el paladar blando, el paladar duro. Luego está la faringe hacia atrás. La faringe va a contener unos receptores en su pared que tienen nombre propio, suelen llamarlo en algunos lugares corpúsculos de Pomerenque, ¿sí? Esos corpúsculos son los que van a iniciar la deglución, ¿sí? Ahí están en la pared posterior de la faringe. Luego viene el esófago, un tubo largo con un epitelio plano estratificado que conduce el alimento hacia el estómago. El estómago se va a continuar con el intestino delgado, que está formado por duodeno, yeyuno e ilion, y el ilion distal desemboca en el ciego, y luego ahí ya comienza el intestino grueso, el colon, ¿no? Que tiene un colon ascendente, un colon transverso, un colon de segmentos sigmoides y a la parte final recto y ano. Y después hay una consideración de lo que se llaman órganos accesorios digestivos, ¿no? Que incluyen obviamente los dientes, las glándulas salivales, la lengua, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, en ese sentido. Y el estudio de las funciones enteras, ¿sí? De todo este aparato digestivo y de todo este sistema digestivo es lo que conocemos como gastroenterología.
Si yo quisiera estudiarlo, ¿sí? Tengo que estudiarlo por dentro. Es decir, yo puedo sacar imágenes, radiografía, tomografía, etcétera, pero como es un tubo en general hueco, con excepción de algunos órganos, lo tengo que estudiar por dentro, ¿sí? Y para estudiarlo por dentro tenemos la endoscopía digestiva alta, que es lo que ustedes están viendo acá, que suele llegar hasta la primera o con mucho segunda porción del duodeno. Es muy difícil llegar más allá de este lugarcito, de la segunda porción del duodeno, pero nos permite visualizar, tomar biopsias, hacer lavados, etcétera, ¿sí? Y fíjense, ¿no? Cómo va pasando ese tubo, ¿sí? Como les decía antes, que inclusive en algunos casos nos permite hacer ciertos procedimientos más allá de las biopsias sobre el comienzo de la desembocadura de la vía biliar también. Acá tienen lo de la vía biliar que les decía antes. Fíjense que acá está el endoscopio. El endoscopio a veces permite, ¿no? Entrar por una pequeña incisión a la carúncula, acá donde está la ampolla de váter, y eso permite, digamos, colocar el líquido de contraste para hacer visualización, que eso es lo que ustedes ven a la derecha, ¿no? Como el líquido de contraste va rellenando la vía biliar, y nos puede mostrar, por ejemplo, que tenemos un cálculo. Y si tenemos un cálculo, ¿sí? Un lito que está, por ejemplo, en el colédoco, también podríamos sacarlo con una especie de canastilla, retirarlo y permitir que drene normalmente la bilis que viene del hígado, de la vesícula biliar, hacia el duodeno. También nos permite hacer ciertos procedimientos como colocar stent, ¿sí? Cuando la vía biliar está obstruida, y eso también ayuda muchísimo a paliar algunas situaciones en pacientes graves. Existe también la posibilidad de estudiar la luz del intestino, digamos, con la píldora, la cápsula, ¿sí? Es una videocápsula en realidad que tiene iluminación propia, que va discurriendo a través del intestino. Eh, la observación es una observación y tridimensional, bastante hoy muy realista, digamos, muy importante. Tiene algunas excepciones, es decir, yo puedo usar la videocápsula si obviamente el intestino no está obstruido, ¿no? En ese sentido, es una de las contraindicaciones que tiene si hay una obstrucción completa, ¿sí? Pero es una ayuda en las porciones del intestino delgado, por ejemplo, a la cual no podemos llegar ni con la endoscopia alta ni con la endoscopia baja, ¿sí? Y tiene indicaciones precisas, ¿sí? Y solo se hace en algunos lugares. Y luego, que aunque acá no lo vemos porque no es clase de colon, está la videocolonoscopia, que es la exploración desde abajo, desde el ano y desde el recto del colon, ¿sí? Y lo otro importante para esta clase, ¿sí? Es la histología, es decir, es imposible entender motilidad sin histología. Y ustedes recuerdan de las primeras clases que nosotros a lo largo de todo el tubo digestivo, y esto se repite como tal, vamos a tener histológicamente una mucosa, una submucosa, una muscular propia y un mesotelio. Cuando decimos mucosa, ¿sí? La mucosa va a estar conformada por el epitelio, ¿sí? Que apoya en una lámina propia de tejido conectivo y la muscular de la mucosa. ¿Sí? Todo eso sería lo que llamamos mucosa, epitelio, lámina propia muscular de la mucosa. El epitelio, por supuesto, en las porciones superiores del esófago y para arriba va a ser epitelio plano estratificado, ¿sí? No queratinizado, porque tiene función más bien de conducción. Y luego, a partir del estómago hacia adelante, se va a convertir en un epitelio, como ven acá, cilíndrico, simple, porque obviamente se adapta ese epitelio para los procesos de absorción y digestión. Y la muscular propia, que tiene una característica fundamental, que es la de cada vez que se constriñen estas estructuras de la muscular propia, van a provocar ciertas arrugas en la luz del estómago, del intestino, que es lo que permite ampliar la superficie de absorción. Si me voy más abajo está la submucosa, ¿sí? Ahí vamos a tener fundamentalmente, aparte de tejido conectivo, fibras, vasos, un plexo nervioso, es un conjunto de neuronas que se llama plexo submucoso, cuya función justamente, ese plexo submucoso, es facilitar que las glándulas que están en esta zona permitan, ¿sí? La secreción de sustancias hacia la luz, pero también va a permitir justamente que este músculo, que es de la muscular de la mucosa, ¿sí? Se contraiga para generar esos repliegues que yo les decía hacia la luz para aumentar la superficie de absorción. Abajo va a estar la muscular propia, ¿sí? Que a lo largo de todo el tubo digestivo es prácticamente similar. Tiene una capa de músculo circular interna, ¿sí? Y tiene una capa longitudinal externa, ¿sí? Eso es por el grado de, digamos, dirección que ocupan las fibras musculares lisas, ¿sí? Entonces es circular interna, longitudinal externa, ¿sí? Entre ambas hay otro plexo nervioso muy importante que se llama plexo mientérico, es decir, es un plexo que está entre dos capas de músculo, por eso se llama así, ¿sí? Y ese plexo mientérico va dando órdenes a estas capas musculares justamente para generar los tipos de motilidad que acabamos de ver en la primera diapositiva. Si yo estuviera en el estómago, a esto lo que tengo que agregarle es que del lado interno va a haber una capa oblicua, ¿sí? Solo en el estómago y especialmente en algunos sectores del estómago que tiene tres capas musculares, una oblicua interna, ¿sí? Una circular en el medio y nos va a quedar una longitudinal externa. Esa oblicua es la que va a garantizar
digamos, básicamente que en las porciones finales del estómago se haga ese movimiento de mezcla, de constricción, para mezclar los alimentos y que pasen de un estado semisólido a un estado semilíquido. ¿Sí? Y al final de todo tenemos el mesotelio, ¿sí? Que básicamente es una serosa en la mayor parte de los órganos digestivos, exceptuando algunos lugarcitos donde es una adventicia, ¿sí? Que ahora lo vamos a mostrar. Esto es el repaso de todo lo que dije, ¿sí? Fíjense que tenemos la mucosa, dijimos que es la capa más interna, tiene el epitelio, el tejido conectivo y el músculo liso, ¿no? Que dijimos que nos va a servir para hacer estas constricciones que ustedes ven acá, estas rugosidades que ustedes ven hacia la luz. La submucosa, que es tejido conectivo, pero que tiene glándulas, vasos, linfáticos y el plexo submucoso, ¿sí? Para justamente generar que estas glándulas secreten y que se provoquen estas rugosidades o vellosidades que ustedes ven acá. Luego está la muscular, que tiene una capa longitudinal interna, perdón, circular interna y longitudinal externa, ¿sí? Y entre ambas va a estar el plexo mientérico, ¿sí? Y luego una serosa, ¿sí? Que cubre básicamente todo el tubo digestivo intraperitoneal, pero que en el esófago y en el recto llamamos adventicia, ¿sí? Tienen ciertas características un poquito diferentes, ¿sí? Por ejemplo, la adventicia del esófago es muy laxa, ¿sí? Y eso hace que, por ejemplo, un tumor esofágico crezca, ¿no? Expandiendo sin dar muchos síntomas hasta cuando no está muy avanzado, ¿sí? Recuerden que la serosa, ¿no? Cuando uno habla de serosa, es la capa visceral del peritoneo. El peritoneo tiene una capa parietal que se pega a las paredes de los órganos y una capa visceral que va provocando este recubrimiento. Esto es lo mismo, ¿sí? Pero más esquemático, ¿sí? De nuevo, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Ahí ven todas las partes que está constituido. Y esto es lo mismo, pero empezamos a ver algo interesante, ¿no? Que es esto que nos sirve para esta clase. Recordemos que en la submucosa va a estar el plexo submucoso, que tiene nombre propio, es un plexo llamado de Meissner, y en la muscular propia, y esto es lo que nos interesa, entre la capa circular y longitudinal externa, está el plexo mientérico de Auerbach, ¿sí? Que es fundamental entender que estos plexos no están separados, no es que uno está en una capa y otro en otra y nada más, sino que ambos están interconectados, esto da como algo así como 100 millones de neuronas, digamos, el plexo, lo que es el sistema nervioso entérico, tiene más neuronas que la médula espinal, ¿sí? Por ejemplo. Y esto hace que haya una coordinación de los diferentes patrones de motilidad, de secreción, de estímulo al flujo sanguíneo, etcétera, que no se ven en otros órganos, ¿sí? Y por último, bueno, abajo de todo, o sea, hacia afuera, ¿no? Estaría la serosa o adventicia, dependiendo del órgano. Y esto es para simplemente repasar, después lo van a rever de nuevo en unas clases más adelante, ¿sí? Si yo necesito motilidad, ¿sí? Por supuesto, entonces estoy diciendo que el estómago, el intestino se tienen que contraer, ¿no? Y esa contracción es bastante vigorosa, cuando uno lo ve en vivo es bastante vigorosa, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, esos órganos, el estómago, el intestino, que se contraen vigorosamente en la digestión, necesitan libertad de movimiento, pero al mismo tiempo un anclaje, ¿no? Para que no haya una torcedura, digamos, ¿no? Para que no se enrosquen, no haya una torcedura sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, esto lo va digamos, laxitud, por un lado, para moverse, y por otro lado, al mismo tiempo, para estar fijo y que no haya torceduras, rotaciones exageradas, la provoca justamente ciertas estructuras del peritoneo, ¿sí? Recuerden que las capas del peritoneo visceral es lo que nosotros llamamos mesenterios, ¿sí? Y esos mesenterios tienen como función, aparte de que ser lugares por donde van a pasar muchos vasos sanguíneos, suspender a esos órganos en la cavidad abdominal y los anclan a las paredes abdominales. Por ejemplo, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos entre la curvatura menor del estómago y el borde inferior del hígado el aumento menor, ¿sí? O el epiplón menor, que así se llama, ¿sí? Y eso tiene una hoja que se separa a lo largo, adelante y atrás del estómago y se va a continuar como el epiplón mayor o mesocolon mayor, que es el que ustedes ven acá como una especie de delantal, ¿sí? Que se dirige desde la curvatura mayor hasta, por supuesto, estas regiones colónicas, del intestino delgado en realidad, ¿sí? ¿Para qué servirá todo esto? Bueno, como ustedes ven en el dibujo, obviamente que es tránsito para vasos sanguíneos, pero también es una prevención y un apoyo justamente importante para esto que decíamos antes, evitar rotaciones internas y externas exageradas, además porque previene fricciones entre los diferentes órganos y además ayuda a localizar infecciones. Es decir, cuando hay inflamaciones localizadas o generalizadas en los diferentes órganos, este piplón suele adherirse a esas zonas y evitan, parcialmente por supuesto, que se propague esa infección al resto del abdomen, ¿sí? Desde ya que esto es temporario, transitorio, si no hacemos nada, se puede propagar al resto de las paredes. Entonces, en resumen morfofisiológico, si no tuviera que decir, decimos,
para entender la clase que viene es, yo tengo una muscular de la mucosa, pero esa va a determinar estos pliegues que ustedes ven del tubo digestivo hacia la luz para aumentar la superficie de absorción. Tengo en la submucosa un plexo submucoso que justamente inerva a la muscular de la mucosa, ¿no? Tanto el intestino delgado como el intestino grueso, ahí lo ven bien. Y luego una muscular propia con dos capas, que es la circular interna y longitudinal externa, que se encargan de la motilidad digestiva. ¿Sí? ¿Qué cambia de esta histología? Solo en el estómago, que le vamos a agregar una capa de músculo oblicuo interno. ¿Sí? Acá tienen de nuevo los dos plexos, que es importante recordarlo, el submucoso de Meissner, que regula secreciones, movimiento, ¿sí? Flujo sanguíneo local, y el plexo entre las dos capas musculares, que regula la motilidad peristáltica. Perdón que seamos tan obsesivos con recordar esto, pero es imposible sin entender secreciones, secreción de ácido, etcétera, sin todo esto, ¿no? Y acá lo que están viendo es, ahora está invertido, ¿no? Acá abajo estaría el epitelio, o sea, que acá abajo estaría la luz del estómago o intestino delgado, acá está el epitelio, ¿sí? Como es cilíndrico, sospechamos que ya estamos en estómago, por supuesto, o en intestino delgado, y ahí debajo tenemos el plexo submucoso y ven cómo más profundamente está el plexo mientérico. Y ven que el plexo mientérico está interconectado, ¿no? Esto garantiza que haya neuronas que se van contrayendo con potenciales de acción y otras que se van relajando, pero al mismo tiempo también mandan señales hacia el plexo submucoso, es decir, hacia sectores más superficiales para generar mayor o menor plegamiento, ¿sí? Especialmente esto se ve mucho, mucho en el estómago, ¿sí? Y ahora van a entender por qué decimos esto. Ahí estamos. Entonces, empecemos con los patrones de motilidad. Lo primero que tenemos que entender es cómo es el proceso de la deglución, que es el primer patrón de motilidad. En la fisiología de la deglución, nosotros decimos tiene tres fases o tiempos. Hay una fase oral, en general muy pero muy voluntaria, ¿sí? Una fase faríngea, que es donde todo empieza a hacerse reflejo, y una fase esofágica más bien refleja, ¿sí? Ya en la fase esofágica no tenemos capacidad voluntaria, ¿sí? Entonces, estos serían, cuando uno le preguntan, habla de la deglución, uno dice, bueno, la deglución tiene tres fases o tiempos, oral, faríngea, esofágica, la primera voluntaria, y a partir de la segunda comienza a ser involuntaria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo comienza todo esto? Bueno, lo primero que podemos decir, arriba tienen la fase oral dibujada, ¿sí? El bolo alimenticio obviamente va a ser masticado, ¿sí? Empujado, atacado por las secreciones de las glándulas salivales, y va a ser empujado, ¿sí? Por la lengua hacia atrás, hacia la faringe, ¿no? Toda esta fase oral es voluntaria, ¿sí? Ahora, cuando esto va ocurriendo, fíjense en cómo, ¿sí? La parte superior del velo del paladar sube, asciende, y eso va a impedir el pasaje del alimento del líquido hacia las coanas, hacia la nariz. Cuando nosotros sabemos que esto no está coordinado es cuando aparece el líquido hacia las fosas nasales, ¿no? Pero eso no es normal, digamos. Y al mismo tiempo, ¿sí? Esto va a desencadenar la segunda parte, cuando el alimento choca con las paredes posteriores de la faringe, ¿sí? Esto va a empezar a generar que la laringe ascienda y que esto que ustedes ven acá, que es la epiglotis, se vaya para atrás cerrando la glotis, es decir, cerrando la cavidad laringea, impidiendo que el alimento que se va para atrás pase hacia adelante, hacia el aparato respiratorio, sino que todo se dirija hacia atrás, que es el aparato digestivo. Si ustedes ven abajo, ¿sí? Abajo, les estamos mostrando esta fase faríngea, ya, es decir, el bolo alimenticio pegó en las paredes posteriores de la faringe, ¿sí? Ya arriba el paladar blando subió y tapó, la nasofaringe, y abajo no sé si ven que la laringe se eleva un poquitito, ¿sí? La epiglotis se cierra sobre la laringe, y el bolo alimenticio no le queda otra que irse bien por atrás, ¿sí? Que es al esófago. ¿Sí? ¿Hasta acá van bien o no? ¿Preguntas? Vamos bien. ¿Sí? ¿Van bien? ¿Se entiende? Ok, Sí, profe. bien. Entonces, acá están viendo el movimiento, fíjense en cómo la laringe se eleva y la epiglotis se cierra, ¿sí? Y el alimento pasa por detrás, hacia el esófago, ¿está bien? En conjunto, ¿sí? Cuando nosotros decimos que el paladar blando se va para arriba y tapa las coanas, ¿sí? Y la epiglotis cierra la laringe, decimos que durante la deglución existe lo que se llama una apnea digestiva, ¿sí? Es decir, uno traga y no respira, por así, no ventila, no respira, no ventila, ¿sí? Esto es lo que permite justamente, obviamente, que el alimento pase al tubo digestivo y no al aparato respiratorio, ¿sí? Aquí se ve lo mismo, ¿sí? Fíjense cómo el bolo alimenticio empuja, ¿sí? Esto ya va generando presión en la pared posterior de la faringe, ¿eh? Ahí va a empezar ya a estimular esos corpúsculos que les dije de Pomerenque, ¿sí? Pero se ve bien cómo la laringe se eleva, la epiglotis se cierra, ¿eh? Y cómo el bolo alimenticio se va para atrás, ¿está bien?
Y acá lo vemos en un tránsito, ¿sí? Esto es una radiografía obviamente seriada, ¿sí? Como es un trago, le pedimos a la persona que trae una sustancia que es radioopaca, y cómo se ve, y fíjense a la derecha, ¿eh? Lateralmente, cómo el alimento se va para atrás, la laringe queda indemne, no pasa nada. Cuando queremos Profe, estudiar deglución, esto es un estudio fácil para hacer, ¿sí? Sí, decime, por favor. parece una boludez, pero ¿podrías repetir la secuencia exacta Sí, de sí, lo claro. que ocurre? Después lo repetimos igual, lo repito muchas veces, Está pero bien. lo primero que ocurre es el alimento, ¿sí? Empujado obviamente hacia atrás por la lengua, ¿sí? Va a generar una presión sobre la pared posterior de la faringe, ¿sí? Pero, más allá de esto que yo estoy contando, ese mismo alimento, ¿sí? Con esto eleva el paladar blando hacia arriba, cerrando la capacidad del alimento de pasar hacia las coanas, y al mismo tiempo se produce un ascenso de la laringe con el cierre de la epiglotis del espacio glótico. ¿Sí? La glotis es un espacio, ¿está bien? Cuando dicen Ujú. edema de glotis, en realidad es un edema de cuerdas vocales, no de la glotis. ¿Sí? Entonces, ahí ven que la epiglotis cierra, cierra la laringe, y entonces el bolo alimenticio no le queda otra posibilidad que irse bien por atrás, ¿sí? Hacia el esófago. Lo que sí están viendo ustedes acá es que para pasar al esófago se tiene que relajar esta parte alta de acá, que es el esfínter esofágico superior, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, todavía no lo hemos visto. ¿Sí? Esto les decía que es una prueba, ¿sí? Muy fácil de deglución, hay otras un poco más modernas, pero esto, digamos, es lo que se puede utilizar en cualquier hospital, o en todos los hospitales hay. Y obviamente lo que observamos es si hay algún desfiladero, ¿sí? Si el alimento y los líquidos pasan bien por el esófago o se va algo para adelante, o inclusive nos sirve para ver si hay alguna obstrucción a lo largo del tubo digestivo, ¿no? Y son pruebas muy, pero muy sencillas, se hacen con rayos. Entonces, nosotros decimos, la deglución tiene una fase voluntaria, ¿sí? Que tiene que ver muchísimo con esa fase oral que decíamos, y luego una fase refleja involuntaria, ¿sí? ¿Qué ocurre en esa fase refleja involuntaria? Bueno, tiene que suceder estos eventos que ustedes ven acá. En esa fase reflejo involuntaria se tiene que producir la relajación del esfínter esofágico superior para que el alimento pase al esófago. Tiene que haber peristaltismo esofágico, es decir, el esófago se tiene que mover para que el alimento se propulse hacia adelante. Tiene que haber luego una relajación del esfínter esofágico inferior que permita que el alimento pase al estómago. Y todo va a terminar, esta deglución, cuando la porción más alta, el fundus o fondo del estómago, se relaje en forma refleja. Y eso tiene un nombre que es relajación receptiva refleja, RRR, del fundus gástrico. ¿Sí? Entonces, la fase voluntaria es esta que vimos recién, de la dilución en la boca, y luego la fase refleja involuntaria tiene cuatro procesos básicos que son relajar el esfínter esofágico superior, comenzar el peristaltismo esofágico, relajar el esfínter esofágico inferior y relajación receptiva refleja del fondo gástrico. ¿Sí? Entonces, lo estamos viendo acá, cuando la comida, ¿sí? Genera presión sobre esos corpúsculos de Pomerenque en la pared posterior de la faringe, ahí empieza, ¿sí? La fase faríngea de la deglución y va a empezar la fase involuntaria, ¿no? Hay un cierre velofaríngeo, o sea, el velo del paladar asciende, se cierra la laringe y la epiglotis desciende, el peristaltismo faríngeo sigue empujando la comida hacia adelante y se relaja el esfínter esofágico superior. ¿Sí? Esto es lo que vimos hasta acá, es esto. ¿Sí? Fíjense de nuevo, ¿sí? Cómo se relaja el esfínter esofágico superior. Ya acá estamos en un movimiento reflejo, ¿sí? Es decir, acá el músculo que está acá ha recibido la orden de relajarse, esas neuronas de relajar ese músculo para permitir ese pasaje, ¿sí? Y todo esto está muy coordinado. ¿Y qué pasa cuando el alimento, o sea, hay relajación del esfínter esofágico superior y el alimento pasa al esófago? Bueno, comienza lo que se llama las ondas peristálticas primarias esofágicas, ¿sí? Es decir, el esófago comienza con esas ondas peristálticas propulsivas hasta que el bolo alimenticio llega a la parte distal y ahí se produce la relajación del esfínter esofágico inferior. Mientras tanto, el fondo del estómago, ¿sí? Que, digamos, cuando está vacío, fíjense, tiene un volumen de 50 mililitros, nada, ¿sí? Pero cuando estoy comiendo puede llegar a 1,5 litros. ¿Y por qué puede llegar a esto? Bueno, gracias a esta relajación receptiva refleja de este fondo, ¿sí? Que está esperando la comida, no generando demasiada presión al inicio, ¿no? Porque si generara demasiada presión, obviamente lo más probable es que regrese, ¿no? Haya reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, ¿no? Y no queremos eso. Preguntas hasta acá de lo que sería todo el reflejo de la deglución. Todo lo que estamos viendo es producto del reflejo de la deglución, ¿sí?
¿Preguntas que quieran hacer hasta aquí? Creo que se entendió clarísimo hasta ahora, profe. Gracias. No, por favor. Entonces, nosotros tenemos, dijimos, si a uno le preguntan deglución, dice, tiene tres fases, oral, faringe, esofágica, ¿no? La comida es empujada hacia atrás, genera presión en la pared posterior de la faringe, ahí empieza la fase, digamos, involuntaria, si se quiere. Recuerden que se cierra el velo del paladar hacia arriba, impidiendo el pasaje del alimento hacia las fosas nasales, se cierra la epiglotis en la laringe, el alimento pasa hacia atrás y empieza la relajación del esfínter esofágico superior, la motilidad peristáltica primaria, la relajación del esfínter inferior del esófago y la relajación receptiva refleja del fundus. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo trago y más allá de que todo esto ocurre, cómo ocurre frecuentemente, quedan restos alimentarios en el esófago? Es decir, si este reflejo de la deglución no da abasto para que el alimento pase al estómago. Bueno, si esto llegara a ocurrir, es decir, que quedan restos alimentarios en el esófago, se generan las ondas peristálticas secundarias del esófago, ¿sí? Es decir, esa misma presión mecánica que hace el alimento en las paredes del esófago genera justamente que el músculo comience nuevamente a contraerse y a relajarse abajo del bolo, y esas son las ondas peristálticas secundarias, ¿sí? Que se ponen de manifiesto cuando, bueno, cuando tengo restos alimentarios. Hay dos teorías, una teoría que es solo por cuestiones de presión mecánica y distensión, y otra que también está en relación con el contenido alimenticio. Es decir, se vio que el peristaltismo secundario no es lo mismo si prevalecen las proteínas que si prevalecen los hidratos de carbono, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aparentemente también hay receptores químicos en la pared del esófago que permitiría también que esto se genere con mayor eficacia. Pero en principio uno podría decir, si quedan restos alimentarios en el esófago, hay que barrerlos y los barren estas ondas peristálticas secundarias del esófago. Claro, el esfínter esofágico superior, que no lo dije antes, tiene una presión muy elevada, ¿sí? Una presión que va de 40 a 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Este esfínter que está acá arriba. Por lo tanto, vieron que si uno, ¿no? Como siempre decimos, se cuelga como un murciélago, con las patas para arriba y la boca para abajo, y quiere comer, puede comer perfectamente. O sea, el alimento no vuelve a la boca, ¿sí? Porque la presión del esfínter esofágico superior es muy elevada. La presión del esfínter esofágico inferior no es tan elevada, ¿sí? Es de 10 a 30 o 10 a 40 milímetros de mercurio, eso depende del libro donde uno lea, ¿sí? Y en general la mayor parte de los libros dicen es de 10 a 30, pero con 10, 15 milímetros de mercurio es suficiente para evitar que lo que ya pasó al estómago haga un reflujo hacia el esófago, ¿sí? Es decir, que hay un mecanismo de protección bastante importante en ese esfínter esofágico inferior que impide el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Cuando esto falla, cuando el esfínter esofágico inferior se relaja demasiado, obviamente el reflujo aparece, ¿no? Y ese reflujo, claro, imagínense que adentro del estómago el pH es 1, hay mucho ácido clorhídrico y en el esófago no está preparado para eso. Entonces, ese reflujo de ácido hacia arriba va a provocar lesión en la mucosa del esófago y va a provocar cambios epiteliales, que es lo que se conoce primero como metaplasia, ¿no? Y si esos cambios metaplásicos luego se transforman en displasia, eso podría generar una lesión preneoplásica, ¿no? Que es lo que suele ocurrir. Bien, lo contrario, ¿no? Cuando no existe una relajación oportuna de ese esfínter esofágico inferior, entonces todas las ondas peristálticas del esófago van a luchar contra esa resistencia, ¿no? Y cuando hay una relajación ineficaz del esfínter esofágico, esto es el origen de una patología que se llama acalasia. Fíjense que lo que ustedes están viendo a la derecha es un esófago hiperdilatado, es un megaesófago, ¿sí? Y ese megaesófago, ¿sí? Se dilató así porque estaba luchando muchísimo por esto que ustedes ven acá, ¿sí? Digamos, hay una relajación inadecuada del esfínter inferior, entonces hay ondas peristálticas esofágicas de lucha, están luchando muchísimo y hay una dilatación. Esto, por supuesto, no es una lesión maligna, pero se puede resolver con, por ejemplo, colocando una presión interna y dilatando esta región y solucionando parcialmente el fenómeno de la calasia, ¿no? Entonces, nosotros decimos que el esófago tiene ondas peristálticas primarias que se desencadenaron por la dilución, ondas peristálticas secundarias que se desencadenaron por el alimento que quedó dentro del esófago, ¿no? En general nacen, fíjense, a nivel cricofaringio, o sea, bien arriba, y van a barrer los restos hacia abajo. Y en algunas situaciones más bien patológicas o en pacientes ancianos mayores, pueden aparecer algunas ondas terciarias, pero que no son tan coordinadas, es decir, no generan una coordinación efectiva, y eso hace que el bolo alimenticio no baje, como ustedes lo están viendo hacia en la derecha. Ahora bien,
Hasta acá el alimento llegó al estómago, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con ese alimento que ha llegado al estómago? Como vimos, el estómago, como parte de la deglución, hizo una relajación receptiva refleja del fondo, ¿sí? Y lo que sí se conoce de hace muchísimo tiempo es que la mayor parte de la actividad motora del estómago hacia adelante es originada por un conjunto de neuronas, células marcapasos, que serían las células intersticiales de Cajal, ¿sí? En el estómago están estas células intersticiales, la mayor parte están localizadas en la parte media de la curvatura mayor, ¿sí? El fondo, digamos, no tendría tanto de estas células porque se entiende que el fondo responde más a la deglución, ¿no? Pero cuando el alimento ya está en el cuerpo, ¿qué hacemos? Bueno, justamente estas células intersticiales van a funcionar como un marcapaso, ¿sí? Y ahí, en el estómago, la motilidad que empieza a predominar desde el estómago adelante, cuando digo hacia adelante es estómago, intestino delgado, intestino grueso, es lo que se conoce como patrón de motilidad de ritmo eléctrico básico, ¿sí? Ritmo eléctrico básico, el REB. Y esto hace mucho tiempo se estudió, o sea, alguien aisló unas bandas musculares del estómago, ¿sí? Y se le hizo un registro de electromiograma, ¿no? Y cuando le hicieron un registro electromiográfico a esas bandas musculares, observaron estas ondas que ustedes ven arriba, ¿sí? Ven que son ondas que se llaman ondas lentas, ondas lentas. Es decir, espontáneamente, ese músculo liso del estómago experimenta unas variaciones del reposo, generando estas ondas que se llaman ondas lentas. Estas ondas lentas no alcanzan un valor llamado umbral, por lo tanto, como no alcanzan un valor llamado umbral, no generan motilidad, no generan contracción muscular. Lo que hacen es que ese músculo esté preparado, de alguna manera eléctricamente, para que bajo ciertos estímulos se llegue al umbral y se dispare un potencial de acción que haga que después ese músculo se contraiga. Es decir, el ritmo eléctrico básico es lo que el nombre indica, es un ritmo eléctrico básico normal de ondas lentas, ¿sí? Que bajo ciertas condiciones puede llegar al umbral y disparar potencial de acción y preparan justamente a ese músculo para la contracción. El origen de este ritmo eléctrico básico, de estas ondas lentas, son estas células intersticiales de Cajal que están entrelazadas, como ustedes ven acá, con el músculo liso, ¿sí? Originando esas ondas lentas, ¿sí? Pero recuerden que ondas lentas no es sinónimo de motilidad, ¿sí? Sino de electricidad, un patrón eléctrico que es imprescindible para generar motilidad. Entonces, como les decía recién, ¿sí? Ahí, especialmente en el estómago, en la curvatura mayor, en la parte más profunda de la submucosa, ¿está bien? Están esas células intersticiales que disparan a diferente frecuencia, ¿sí? O sea, el ritmo eléctrico básico no es igual en frecuencia en el estómago que en el intestino delgado o en el colon. En el estómago, ¿sí? Las ondas lentas se dan de 3 por minuto, ¿sí? 3 por minuto. En cambio, el intestino delgado son 8 a 12 por minuto, ¿sí? Y en el colon disminuyen muchísimo siendo 3, 4 por hora, ¿sí? Muy, muy, pero muy baja. Pero básicamente en el estómago son 3 por minuto, ¿sí? Entonces, fíjense acá tienen el dibujito, ¿sí? Este ritmo eléctrico básico, ¿sí? De las células musculares, del músculo liso, ¿no? Por supuesto, especialmente de las células musculares mucho más internas, de la capa circular interna, ¿sí? Se ve desde el estómago hasta el colon, ¿sí? Dijimos que son ondas lentas, que ustedes la están viendo acá, que no alcanzan el umbral, ¿sí? Entonces, al no alcanzar el umbral, no producen esas espigas de potencial de acción y no hay contracción peristáltica, ¿sí? ¿A qué se deberían las ondas lentas? Bueno, obviamente es por el efecto de estas neuronas de Cajal, pero esa oscilación del reposo hacia esa onda lenta se deberían al ingreso de sodio, ¿sí? Cuando digo se deberían, porque siempre hay digamos, contradicciones en los textos, etcétera, pero acá, a diferencia de lo que nosotros estudiamos en la neurona, que el potencial de acción se debía al ingreso de sodio, acá las ondas lentas, ¿sí? Se deberían al ingreso de sodio. Y obviamente, ¿sí? Como ustedes lo ven acá, eso que les dije yo es diferente el ritmo, ¿no? Tienen 3 por minuto en el estómago, 12 por minuto en el duodeno y 9 por minuto en el ilion terminal, ¿sí? Y luego en el colon se hacen por hora, 3, 4 por hora, ¿sí? Esto es importante recordarlo, ¿sí? ¿Y qué pasa con ese ritmo eléctrico básico? Bajo ciertos estímulos, por ejemplo, alimentos, acetilcolina, colecistoquinina u otras hormonas, ¿sí? Esas ondas lentas alcanzan el umbral y disparan estas espigas que son como potenciales de acción. ¿Y qué ocurre ahí en el umbral para que se generen estas espigas? Bueno, hay un ingreso fundamentalmente de calcio y en menor medida de sodio, ¿sí? Es decir, que ese calcio que ingresa va a generar este plató o meseta que ustedes ven ahí, sobre el cual se desarrollan estas espigas, ¿sí?
Y esas espigas, ese potencial de acción, es lo que genera justamente la contracción muscular. ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué hace que las ondas lentas del ritmo eléctrico básico alcancen el umbral y disparen potencial de acción? Bueno, la distensión misma del músculo por la llegada del alimento, la acetilcolina, ¿sí? Producto del parasimpático, ¿sí? Del sistema nervioso entérico, y diversas hormonas, ¿sí? Especialmente la gastrina, la motilina, etc. ¿Qué cosas inhiben? O sea, ¿qué cosas inhiben el ritmo eléctrico básico? Y el sistema simpático, ¿no? Porque se acuerdan que el sistema simpático inhibe la motilidad. Entonces, el sistema simpático provoca hiperpolarización, ¿sí? Y eso va a inhibir la motilidad. Y como dije antes, bueno, ¿qué produce que las ondas lentas lleguen al umbral? La estimulación química de los alimentos, la estimulación parasimpática, el estiramiento de la pared y muchas hormonas proquinéticas, ¿eh? Muchas hormonas proquinéticas. Hasta acá, preguntas que quieren hacer. ¿Alguna duda, pregunta? Yo tengo una curiosidad, profe. ¿Qué Dale. sería la causa, la origen de los defectos en la presión en el esfínter esofágico inferior? A ver de nuevo la pregunta. ¿Qué sería la causa de los defectos? Sí, sí, ¿qué Ah, podría ok. ser el origen? Bien. El esfínter yo no lo cuento, digo, porque el esfínter esofágico inferior, ¿no? Es un esfínter funcional, se llama. Tiene una parte anatómica, ¿sí? Porque tiene una capa muscular que genera presión, pero después depende muchísimo de una zona de alta presión, ¿sí? Por eso que cuando vos tenés una hernia, ¿sí? O sea, una hernia de hiato, o sea, el esfínter esofágico sube y sale de esa zona de alta presión, el reflujo es más probable, ¿sí? Es decir, es mucho más funcional que el superior, que es más anatómico. Ahora, ese músculo liso, ¿sí? Depende mucho del ingreso de calcio para mantener un tono. Todo lo que provoque que el calcio sea más secuestrado en el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Y que no genere esa contracción, va a generar relajación del esfínter esofágico patológica, ¿sí? Hay causas fisiológicas. Por ejemplo, el consumo de chocolate, ¿sí? Inhibe, o sea, provoca relajación excesiva del esfínter esofágico. Por eso muchas personas refieren que cuando comen mucho chocolate tiene mucho más reflujo después, mucha más acidez, ¿sí? Hormonas, la progesterona, ¿sí? Relaja excesivamente el esfínter esofágico. Por eso durante el embarazo no es solo por una compresión mecánica del bebé, el crecimiento uterino, sino que tiene que ver también con que el esfínter esofágico está muy relajado y eso hace que las embarazadas tengan más reflujos también, ¿sí? Y después, toda medicación, digo, pienso en bloqueantes cálcicos para el corazón u otras medicaciones, provocan también relajación excesiva. Después hay patologías, ¿no? Digo, por ejemplo, defectos en las neuronas, digamos, del sistema nervioso entérico a ese nivel provocan relajación ineficaz. Eso también es una causa, ¿sí? No se me ocurren patologías no tan frecuentes como las menos frecuentes, digo, estoy pensando en Chagas, enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, ¿se entiende? Que son frecuentes, digo, pero que en nuestro país las patologías esofágicas del Chagas no son tan frecuentes como, por ejemplo, en Brasil o como, por ejemplo, en Chile, ¿no? Que son mucho más frecuentes allí. No sé si contesté algo. Sí, sí, la verdad que sí. Justamente la curiosidad que yo tenía era cuál sería el origen de estos defectos. En Y en general son defectos cambio, del... Sí, perdón, no, dale, y en dale. cambio lo que generaría el defecto de aumento de presión, por ejemplo, la calasia. Claro, en la galaxia lo que se produce es que en la galaxia hay una pérdida de neuronas en esa región. ¿Se entiende? Entonces esas neuronas no generan la presión suficiente, o sea, las neuronas que se encargan de generar presión no la generan. Entonces, al no generar esa presión, digamos, no generar esa relajación, perdóname, que debería relajar, queda semi-contraído con un tono permanente y hace que el esófago tenga que luchar contra esa presión excesiva, ¿sí? En la calasia está bastante bien estudiado, por eso que no hay posibilidad de arreglo intrínseco más que poner como bujeas o dilatadores para que el esfínter se dilate, digamos, por así decirlo, ¿sí? Después hay cirugías mayores que tienen resultado, digamos, ahí sobre el borde inferior del esófago, funduplicatura, agarrar el esófago, el estómago, ¿viste? Y meterlo alrededor, etcétera. Pero en general lo que se hace en la calasia son dilataciones. Y fíjate esto que esas dilataciones no suelen ser para toda la vida. O sea, el paciente suele someterse a varios de estos procedimientos porque justamente no es algo que vos arreglás mecánicamente, ¿sí? O sea, la falta de relajación sigue existiendo a lo largo de toda la vida. Pero es una solución, ¿no? La persona, imagínate que vomita con los alimentos y deja de vomitar y deglute perfectamente después de ese procedimiento. Bien, gracias, Profe, profe. una pregunta respecto a al valor de la presión del esfínter esofágico inferior. Sí,
Sí, O sea, normalmente es entre 10 y 30, 10-40, pero en el caso de la calasia, ¿aumenta la presión o es que siempre se no, mantiene en 40, por ejemplo? sí, en la calasia en realidad hay una relajación ineficaz. ¿Se Ok, entiende? No es que hay un aumenta. aumento de la presión. Bien, O sea, en los momentos que debería relajarse no se relaja, por lo tanto, el alimento no pasa como tal y queda acumulado en el esófago. bien, ¿Sí? listo. En general, el concepto fisiopatológico en la calasia es que no hay un aumento de presión, sino que hay una relajación ineficaz del esfínter esofágico inferior. Listo. Gracias. No, por favor. Bueno, hasta acá, más o menos, se siguió. ¿Sí? Yo sé que no es un tema tan lindo, digamos, hablar del movimiento del esófago, pero bueno, hay que aprenderlo. Dígame si están viendo la presentación ya. ¿Se ve? Se ve. ¿Sí? Ok, Sí. listo. Bien. O sea, este es el ritmo eléctrico básico, ¿no? Dijimos que a partir del estómago, ¿sí? Esas ondas lentas, bajo la llegada de estímulos como el alimento, la acetilcolina, ciertas hormonas, van a promover que se llegue al potencial de acción en las fibras musculares y las fibras musculares empiezan el movimiento peristáltico, ¿sí? Allí en el estómago. La diferencia es que en el estómago, como dijimos, al tener una capa oblicua interna también de músculo, se generan, digamos, movimientos de segmentación también, ¿sí? Esos movimientos de constricción, ¿sí? Que permiten que el alimento, ¿sí? Especialmente en la última parte del estómago, en el antro, ¿sí? Vaya pasando de una formación que es semisólida a algo semilíquido, ¿sí? Y esto es necesario porque, como van a ver dentro de un ratito, el píloro, así, para pasar hacia el duodeno, tengo que tener alimentos de menos de 2 milímetros. O sea, tiene que ser algo muy acuoso, ¿está bien? Por así decirlo. Ahora bien, esto va moviendo, ¿no? El alimento del estómago al intestino delgado. El intestino delgado también tiene ritmo eléctrico básico, entonces lo mueve al colon, ¿no? Y el colon también tiene ritmo eléctrico básico que lo va desplazando hacia adelante, ¿sí? Cada uno con su ritmo, uno más rápido, uno más lento, pero cada uno con su ritmo van desplazando el alimento hacia adelante, ¿sí? La pregunta es, ¿qué ocurre si quedan alimentos en el intestino delgado? ¿No? O sea, si no alcanza el ritmo eléctrico básico durante la alimentación, yo como, se va moviendo, pero terminé de comer, ¿no? ¿Qué pasa a las 2 horas si terminé de comer y quedan restos alimentarios en el intestino delgado? Ahí aparece el tercer patrón de motilidad, que es el complejo motor migrante, ¿sí? Es decir, el complejo motor migrante es un patrón de motilidad interdigestivo. Yo ya terminé de comer hace 1 hora y media, 2 horas, ¿sí? No estoy comiendo nada. Entonces, como no estoy comiendo, no hay ritmo eléctrico básico y espigas, ¿sí? Y entonces el alimento quedó en el intestino delgado y algo lo tiene que desplazar, ¿sí? Y ahí es el complejo motor migrante, ¿sí? Como ven acá, el complejo motor migrante, por definición, es un patrón de motilidad interdigestiva, ¿sí? O sea, son periodos de motilidad separados por periodos de quiesencia, de inmovilidad, ¿sí? Esto se mantiene en el sueño, es decir, que si yo como a la noche, ¿está bien? A las 2 horas mientras estoy durmiendo, el complejo motor migrante se pone en marcha, ¿está bien? Y la mayor parte de los autores están de acuerdo que va desde la parte más distal del estómago hasta el ilio, ¿sí? Es decir, el esófago no tiene complejo motor migrante y el colon tampoco tendría complejo motor migrante en los humanos, ¿sí? Probablemente tengan algún sector chiquitito, pero no en todo el colon, ¿está bien? Por así decirlo. Y fíjense que el complejo motor migrante, arriba, acá a la izquierda, tiene 3 fases, ¿sí? Algunos las subdividen, pero con tres, digamos, se entiende perfectamente. En la fase uno todavía no hay potenciales en espiga, no hay contracciones, es una fase más quiescente. Luego empiezan potenciales y contracciones muy irregulares en espigas, y después se regulariza, ¿sí? Se regulariza eso, y esto es lo que hace que la motilidad se propulse hacia adelante, ¿sí? Pero recuerden que es un patrón interdigestivo, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que tiene este complejo motor migrante? ¿Está bien? Bueno, obviamente es que si quedó resto alimentario en el intestino delgado, moverlo hacia adelante, ¿sí? Entonces, estimular el vaciamiento alimentario del tubo digestivo sería el objetivo principal. Pero además, al yo haber dejado de comer hace 2 horas, ¿sí? Este complejo motor migrante, al mover el intestino hacia adelante, disminuye el sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Disminuye el sobrecrecimiento bacteriano que, si no se moviera, imagínense, entre los alimentos tendríamos un sobrecrecimiento exagerado. Y además, una cosa que se vio hace mucho tiempo es que cuando el complejo motor migrante comienza, eso provoca una estimulación, ¿sí? Por ejemplo, a la contracción de la vesícula biliar, ¿sí? Una contracción refleja, ¿no? Y la vesícula biliar que tiene bilis vierte el contenido hacia el intestino delgado, por lo cual facilita la digestión de esos alimentos que han quedado en el intestino delgado.
Es decir, que el complejo motor migrante no es solo me muevo hacia adelante con el alimento, sino que me muevo y digiero también. ¿Sí? Sigo el proceso de digestión gracias a los componentes de la bili que también van llegando, ¿sí? Y eso promueve que ciertos componentes de ese alimento se puedan absorber y otros obviamente se van a convertir luego en materia fecal. En un texto, yo había encontrado básicamente, no tiene una traducción muy feliz, pero digamos, el complejo motor migrante dice se repite cada hora y media, cada 2 horas en los humanos, ¿no? Se cree que la función principal es barrer. Básicamente es limpiar el intestino de residuos, secreciones y bacterias, ¿no? Si uno tuviera que ponerle función a este complejo, sería ese. ¿Quién es el responsable de esto? Por supuesto que también es la acetilcolina. También hay una hormona muy importante que se llama motilina, ¿eh? La motilina que viene de unas células llamadas Mo, ¿sí? Mo, del intestino delgado, también son responsables, esa hormona, la motilina, es responsable de este complejo motor migrante, ¿sí? ¿Y cuándo termina el complejo motor migrante? Cuando como de nuevo. Es decir, yo digo, comí hace 1 hora y media, ¿no? Empieza el complejo motor migrante a barrer los restos alimentarios del intestino delgado, ¿sí? Terminó todo esto y en un momento voy a comer. Cuando como, nuevamente, ¿qué desencadeno? Arriba la deglución y luego el ritmo eléctrico básico con sus espigas. ¿Se entiende? O sea, desaparece el complejo motor migrante, ¿sí? Entonces, el complejo motor migrante finaliza cuando hay ingesta de comida, ¿sí? Requiere la presencia de comida en el tracto digestivo, ¿sí? Y esto se sabe muy bien ¿por qué? Porque en pacientes que tienen alimentación parenteral, o sea, intravenosa, ¿sí? El complejo motor migrante no se interrumpe. ¿Sí? Entonces tiene que haber, obviamente, alimento en el tubo digestivo, básicamente. Como nosotros decimos siempre, creemos profundamente que el colon humano no tiene complejo motor migrante, ¿no? Ciertas aves, como siempre decimos, las palomas, por ejemplo, tienen complejo motor migrante, por lo cual ustedes comen y defecan, comen y defecan, comen y defecan, ¿está bien? Entonces nosotros sería algo medio grave, ¿no? Tener esto, aunque nuestro colon es bastante amplio, bastante grande, si tuviéramos complejo motor migrante en todo el colon, imagínense que en los periodos en que terminamos de comer, inmediatamente aceleraríamos obviamente la defecación, ¿no? Y esto no ocurre, ¿sí? Quedan dudas en cierto lugarcito del colon, si no ocurre complejo motor migrante, digamos, en el humano, pero bueno, por ahora la verdad que no hay toda la evidencia que uno quisiera para poder contarlo, ¿sí? Ahora, listo, estamos en el colon, ¿no? Y nos queda el último de los patrones de motilidad ahí en el colon, que es lo que se llama el proceso de defecación, ¿sí? Y el proceso de defecación tiene dos procesos, uno intrínseco y otro extrínseco. Lo llamamos así, pero los dos están adentro, digamos, pero bueno, son intrínseco y extrínseco. ¿Cuál es el reflejo intrínseco de defecación? Bueno, nosotros tenemos materia fecal en el recto, ¿no? Eso va a provocar la distensión de la pared del recto, eso va a generar señales aferentes en el mismo plexo mientérico, ¿sí? O sea, en el plexo que está en la pared del colon, ¿sí? Y eso va a generar ondas peristálticas en el colon descendente, en el sigmoides, ¿sí? Y en el recto, y obviamente que se relaje el esfínter anal interno. Es decir, el reflejo intrínseco de la defecación se llama así porque el mismo contenido de la materia fecal, digamos, en el recto, por así decirlo, desencadena que el plexo mientérico propulse, digamos, en el colon descendente, en el sigmoides, en el recto, y que haya una relajación del esfínter anal interno que es involuntario, ¿no? Nos queda el esfínter anal externo que es el voluntario. Pero también la defecación tiene un reflejo extrínseco parasimpático, ¿sí? Que es el siguiente. El recto, ¿sí? Fíjense, aparte de mandar señales a su propio plexo mientérico, ¿sí? El recto, por esta distensión, manda, ¿sí? Aferencias a la médula espinal sacra, ¿sí? Y desde la médula espinal sacra salen eferencias que van al sigmoides, al recto y al ano, ¿sí? Por actividad parasimpática, ¿está bien? De unos nervios que son nervios pelvianos, y esto aumenta el peristaltismo y también la relajación del esfínter anal interno, ¿sí? Es decir, que hay un fenómeno intramuscular propio de la pared, del recto si se quiere, y un fenómeno que involucra a la médula espinal, ¿sí? ¿Se comprendió esto o no? Esto explica, ¿no? Esto explica, y es importante, por qué los pacientes que tienen lesiones medulares, ¿no? Medulares bajas especialmente, sufren de constipación. O sea, hay que ayudarlos porque obviamente si no tienen graves patologías colónicas, ¿no? Esto explica eso. Entonces, en el resumen de la defecación, que creo que acá lo tienen más o menos bastante resumido, hay un reflejo intrínseco, es decir, la materia fecal llega hasta aquí y esto desencadena patrones internos del plexo mientérico de movimiento, pero también este reflejo parasimpático que es, me voy,
¿sí? Me voy hasta la médula espinal sacra saca eferentes para la contracción, pero por supuesto que todo esto también tiene que llegar a nuestro cerebro, ¿no? Cuando llega a nuestro cerebro da la orden después de relajar el esfínter anal externo, que es el voluntario, por supuesto. Vamos a hacer el repaso de esta primera parte de la clase, ¿sí? Y ustedes me dicen, deglución, ¿no? Primero, hay una fase voluntaria y una fase refleja. La fase refleja tiene la apnea fisiológica digestiva, es decir, cuando como no ventilo, ¿sí? La apertura del esfínter esofágico superior, las ondas peristálticas primarias del esófago, la apertura del esfínter esofágico inferior y la relajación receptiva refleja del fondo gástrico, ¿sí? Todo esto es el reflejo de la deglución, ¿sí? El reflejo de la deglución. Si quedaran restos alimentarios en el esófago, ¿cómo hacemos después de que ya comimos? ¿Cómo hacemos si quedan restos alimentarios en el esófago? Esto es una pregunta para ustedes. Pero esa es secundaria. Cadenan las ondas secundarias. peristálticas Exacto, secundarias. exacto, perfecto. Queda el resto alimentario en el esófago, no hay problema, ¿sí? No necesito comer de nuevo. O sea, la misma distensión esofágica genera las ondas peristálticas secundarias del esófago, ¿sí? Y mientras tanto en el estómago, que ha recibido el alimento, ¿qué está ocurriendo? En el estómago, para adelante. Un ritmo básico. Ritmo eléctrico básico. Exacto. El estómago está haciendo esto, ondas lentas, ¿no? Que no es contracción. Pero sabemos que cuando el alimento le llegue, que le llegue también acetilcolina y hormonas, esto se va a llegar hasta la base, hasta el umbral, ¿no? Y genera las espigas. Entonces, el ritmo eléctrico básico gástrico, ¿sí? Va a hacer que esas espigas, ¿sí? Ante llegada de alimento, estímulos neurales, genere estos potenciales de acción y por lo tanto motilidad peristáltica en el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso también, ¿sí? En el colon. Esto es así. Entonces hay peristalsis intestinal, llega el alimento al intestino, ¿está bien? Llega el alimento al colon, ¿no? ¿Y qué ocurre si nos quedan restos alimentarios entre el estómago y el intestino delgado? ¿Cómo hacemos para barrerlos ahora, si ya terminamos de comer? Complejo motor migrante. Complejo Bien, motor migrante. exacto, complejo motor migrante. Esa es la respuesta, ¿sí? Entonces siempre tenemos un patrón de motilidad que nos ayuda a propulsar. Ahora, recuerden que el complejo motor migrante, por ahora lo que sabemos es que se da desde el estómago hasta el ilion distal, ¿sí? Y mientras tanto en el colon, reflejo de la defecación. ¿Está bien? Que el reflejo de la defecación, por supuesto, todo es un reflejo involuntario, pero después depende de nuestra voluntad, ¿sí? Que nosotros provoquemos la plajación del esfínter anal externo para finalizar con la defecación, ¿sí? No sé si se entendió esta clase. ¿Preguntas que quieran hacer? No se reentendió, pero. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, Sí, por favor. no me quedó muy claro la vía intrínseca de la defecación. ¿Se puede Sí, explicar? sí, se la llama así vía intrínseca porque, digamos, no depende de la salida aferente a la médula espinal. ¿Se entiende? Sino que la misma distensión rectal, el contenido, digamos, de la materia fecal en el recto, ¿sí? Esa presión genera que las neuronas que están ahí en esa zona, en la pared, ¿no? Del recto, hagan que las neuronas que están en la pared del sigmoides, ¿sí? Del recto y del ano, empiecen a estimular al músculo para contraerlo. ¿Se entiende? Pero no hay un nervio que sale de ahí y se va a la médula espinal. Por eso es intrínseco, tiene que ver con un estímulo propio del plexo entérico que está en la pared desde el sigmoides para abajo, ¿sí? Esto quiere decir que cuando vos tenés materia fecal en el recto, ¿sí? Hay algo interno en el mismo recto que le dice al sigmoides empuja porque tenemos que sacar esto. Es así, pero no hace falta la médula espinal. Ahora, al mismo tiempo que ocurre esto, esas paredes del recto sacan nervios, ¿sí? Esos nervios pelvianos y pudendos, digamos, que van a la médula espinal sacra, ¿no? Y la médula espinal sacra, ¿qué hace? Vuelve con eferentes, vagales de acetilcolina, ¿sí? Hacia la pared del sigmoide del recto, ¿sí? Para contraerlo vigorosamente, ¿sí? Y relaja el esfínter anal interno, ¿sí? Por eso se lo llama externo o reflejo parasimpático, si querés, porque es mediado por acetilcolina, pero con la ayuda de la médula espinal, ¿sí? Además, esto no es solo un reflejo de la médula espinal que es involuntario, sino que obviamente estos estímulos tienen que llegar hasta arriba, hasta el cerebro, para que a vos te den las ganas de defecar, ¿no? Solo cuando vos tengas esa percepción consciente y quieras hacerlo, tu cerebro le va a dar orden a la musculatura más final del esfínter anal externo, que es más voluntaria, estriada, para relajarlo, obviamente, y que puedas defecar, ¿sí? Pero no sé si perdóname, no sé, Agustín, si se entendió, te di más vuelta con esto. O sea, la idea es que el reflejo intrínseco no depende de la médula espinal, ¿se entiende?
O sea, vos podrías cortar los nervios que van y llegan al recto, que se produce igual esa parte, ¿sí? Lo que pasa es que probablemente no alcance con eso. Necesites también el reflejo parasimpático. Claro, sí, se entiende. Gracias. No, por favor. Bueno, lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Es la segunda parte de la clase, es morfofisiología gástrica, ¿está bien? Por supuesto, una parte de motilidad la acabamos de ver, pero nos falta toda la parte de secreción. Entonces, para recordar, ¿sí? Nosotros podríamos dividir de diferentes maneras, según los textos, más antiguos, menos antiguos, digamos, sobre la anatomía, pero bueno, ahí está el estómago, ¿no? El estómago básicamente ocupando una buena parte del epigastrio, también una partecita del hipocondrio izquierdo y una parte que sobresale, ¿sí? Sin llegar, digamos, obviamente demasiado hacia la región media. Pero lo importante es, anatómicamente, recordar que el estómago está conformado por un cardias, que es la altura donde está el esfínter esofágico inferior, ¿sí? El fundus o fondo gástrico, el techo gástrico, ¿sí? Que nosotros dijimos que tenía un papel muy importante en lo que se llamaba la relajación receptiva refleja del estómago con el reflejo de la deglución. El cuerpo, donde vamos a observar una curvatura menor cóncava, ¿sí? Hacia adentro y convexa hacia afuera, ¿sí? La parte convexa, digamos, si se quiere, mirando hacia el vaso, ¿no? El antro, la región antral, ¿sí? Y luego el píloro, ¿sí? Con su conducto pilórico que desemboca en la primera porción del duodeno. Entonces nosotros decimos, el estómago tiene un cardias, un fondo, un cuerpo y un antro, ¿sí? Tal como está en esta diapositiva. Bien, está cubierto por peritoneo, por supuesto, ¿sí? Tiene alguna excepción, por ejemplo, cercano y posterior al cardias no hay tanta peritoneo, ¿sí? En los vasos específicamente justo en la zona de las curvaturas tampoco tiene, pero el resto sí. Y como dijimos en la primera clase, se encuentra el epiplón u aumento menor que va de la curvatura menor al borde inferior hepático, ¿sí? Y cubre por delante y por detrás el estómago, formando el epiplón mayor u aumento mayor, que era este delantal, ¿sí? Que iba a tapar el intestino delgado, como ustedes ven acá. ¿Qué relaciones tenemos si uno mira al estómago? ¿Sí? Por supuesto que tiene hacia abajo, hacia la izquierda, va a estar la primera porción del duodeno, ¿sí? También tiene los conductos hepáticos y conductos biliares y la vesícula biliar escondida debajo del lóbulo del hígado, ¿sí? El hígado, por supuesto, hacia la izquierda, ¿sí? Hacia abajo va a tener una parte de intestino delgado, pero también el mesocolon transverso y el colon transverso, ¿está bien? Y hacia la derecha, como ustedes ven acá escondidito, estaría la región esplénica o el vaso. Estas son las principales relaciones, las más cercanas, ¿no? Donde se encuentra esta estructura. Y una de las cosas que siempre llamó la atención es que cuando uno observa por fuera y por dentro, la verdad es que no parecen, salvo por la forma, ¿no? No parecen del mismo órgano, ¿no? Uno ve un órgano bastante liso, transparente, cubierto por ese meso, como decíamos, ¿sí? Pero uno lo mira por dentro y está arrugado, ¿no? Esto se llaman rugas, ¿sí? Rugas, justamente rugas, que lo que hacen es aumentar la superficie de secreción y absorción, ¿sí? En la luz. Fíjense en cómo se ve en la endoscopía, se ve como tal, como lo vimos en esa pieza macroscópica recién, las rugosidades gástricas, ¿sí? Son pliegues justamente de la mucosa y la submucosa del estómago, ¿sí? Y esto le va a permitir expandirse y relajarse para recibir mayores o menores cantidades de alimento y de líquidos, ¿sí? Y por supuesto, cuando el estómago está completamente lleno, esto se va a aplastar y se va a replegar. Otra cosa interesante, importante, es recordar que si yo continúo para abajo, ¿no? El estómago se continúa con la primera porción del duodeno, que es más o menos horizontal, la segunda porción del duodeno vertical, la tercera nuevamente horizontal y la cuarta porción que se va hacia arriba, ¿sí? Y fíjense en que delante del estómago, ¿sí? El duodeno se transforma en yeyuno. Ahí hay un ángulo, ¿sí? Llamado duodeno yeyunal, también llamado ángulo de Treitz, ¿sí? Ese ángulo de Treitz es el ángulo duodeno-yeyunal que habitualmente le dio el nombre, ¿sí? A todas las hemorragias digestivas producidas por arriba por debajo del ángulo de Treitz. Entonces, cada vez que uno tiene una hemorragia digestiva proximal al ángulo de Treitz, es decir, hacia arriba del ángulo de Treitz, la llamamos hemorragias digestivas altas, y todas las hemorragias que se producen distales al ángulo de Treitz las llamamos hemorragias digestivas bajas, ¿sí? Y claro, la diferencia también es clínica. ¿Por qué? Porque todas las hemorragias que se producen proximales al ángulo de Treitz, por ejemplo, hemorragias del esófago, el estómago o la primera parte del duodeno,
tienen un tiempito habitualmente para mezclarse con el ácido clorhídrico. Es decir, la sangre tiene tiempo para mezclarse con el ácido clorhídrico provocando hematina, ¿sí? Y esa hematina es lo que le va a dar un característico color negro, alquitrán y maloliente a la materia fecal que se llama melena, ¿sí? Es decir, que la melena, que es la materia fecal con sangre, ¿sí? Procedente del tubo digestivo superior, es justamente uno de los signos, ¿sí? De los pacientes que tienen hemorragia digestiva alta. Los pacientes que tienen una hemorragia digestiva baja, por ejemplo, del colon, ¿sí? Claro, esa hemorragia digestiva, esa sangre que está en el colon, no hace a tiempo a mezclarse con el ácido clorhídrico. Por lo tanto, la materia fecal no va a ser negra, sino que va a tener restos rojos, o sea, de sangre roja y rutilante. ¿Eh? Entonces, esto marca una diferencia también clínica, aparte, obviamente, de poder identificar nosotros a través de la anamnesis, de la observación, de si esa hemorragia podría ser proximal o distal al ángulo de Treitz, ¿sí? Ustedes después van a ver una clase que trata un poco más de esto, pero bueno, es también importante identificar por la relación que tiene con el estómago. Eh, bueno, acá todo lo que dije está acá resumido. La clasificación de las hemorragias digestivas altas, ¿sí? Que dan como signos la hematemesis, o sea, un vómito de sangre, que habitualmente es un vómito de sangre rojo, fresco, ¿sí? Y la melena, que es la deposición de materia fecal de color negro, justamente porque la sangre se ha mezclado con el ácido clorhídrico. Y las hemorragias digestivas bajas habitualmente tienen sangre con la materia fecal, hematoquesia, o del recto se llama rectorragia o del proctorragia, ¿no? Son los términos que habitualmente se dan, ¿sí? Y ahora bien, ¿cómo está irrigado el estómago? ¿No? Es una de las características que tenemos que ver hoy. Primero, hagamos un recuerdo de que la aorta abdominal, ¿sí? La aorta abdominal da un primer ramo llamado tronco celíaco, ¿no? El tronco celíaco se llama así porque da tres ramitas, ¿no? Una de las ramas va a ser la arteria gástrica izquierda, ¿sí? La arteria hepática y la arteria esplénica, ¿sí? Esas son las tres ramas que va a dar. Acá está la gástrica izquierda que se va un poquito para arriba y ahora vamos a ver qué hace, ¿sí? Acá está la esplénica, la arteria esplénica, y acá está la arteria hepática, ¿sí? Esta que está acá. ¿Todo ven lo que estoy marcando? Perdón, porque por ello estoy marcando y ustedes no lo ven. Esta es la hepática, ¿sí? La que estoy marcando ahora. Acá está la gástrica izquierda, ¿sí? Y acá está la esplénica, ¿no? Que pasa por detrás del estómago, por eso se ve así, en este dibujo. Bien, eso es el tronco celíaco. Entonces la pregunta es, ¿cómo está irrigada la curvatura menor, ¿no? La curvatura menor del estómago. Bueno, la curvatura menor va a estar irrigada por la arteria gástrica izquierda, ¿sí? Que es rama directa del tronco celíaco, y por la arteria gástrica derecha, ¿sí? Que sale de la arteria hepática. ¿Ves? Como ven en este dibujito, ahí tienen la gástrica izquierda, y después tienen la hepática que da la gástrica derecha, que va a dar ramos anastomóticos con la gástrica izquierda, digamos, y básicamente con esto irrigan la mayor parte de la curvatura menor, con ramos, por supuesto, anteriores y posteriores. ¿Y cómo está irrigada la curvatura mayor, ¿no? La parte más grandota que tiene el estómago? Bueno, la curvatura mayor va a estar irrigada por la arteria gastropiploica izquierda, que es rama de la esplénica, o sea, acá tiene la arteria esplénica que venía del tronco celíaco, y da la gastropiploica izquierda, ¿sí? Y la gastropiploica derecha, que es ramo también de la arteria hepática común, ¿sí? Entonces se juntan las dos gastropiploicas, la izquierda, rama de la esplénica, y la derecha, rama de la hepática, ¿sí? Y por supuesto van a dar ramos anastomóticos, ¿sí? Para toda la curvatura mayor, tanto en su región anterior como en su región posterior. Por supuesto, la circulación venosa sigue a las arterias, pero en sentido contrario, perdón, disculpen. Le decía, la circulación venosa sigue a esa circulación arterial, sí, pero en sentido inverso de circulación. Ven cómo está la vena gástrica, la vena esplénica, ¿sí? Etcétera. Recuerden que lo van a ver en hígado, ¿sí? Justamente cuando nosotros tenemos una cirrosis hepática, por ejemplo, o un cuadro de hipertensión portal, ¿sí? Estas venas suelen sufrir varicosidades, es decir, se dilatan, formando varices en el techo gástrico y después las varices esofágicas, ¿no? Esas varices pueden romperse y dar hemorragias que son muy graves, muy pero muy graves. Pero bueno, todo esto, toda esta sangre venosa del estómago, fíjense que va a drenar ¿dónde al final? Va a drenar la vena porta, ¿sí? Y la vena porta va a ir al hígado. Entonces, si hay una obstrucción en la circulación hacia el hígado, se va a acumular la sangre venosa y va a dar origen a estas varices. Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene el estómago? Por supuesto, nosotros vimos que tiene una función motora de mezcla y propulsiva muy, pero muy relevantes, ¿sí? Además, tiene una función de reservorio, es decir, almacena el quimo, ¿sí? Mientras lo va digiriendo, absorbiendo, va
funcionando como un reservorio, ¿sí? En el estómago hay una digestión importantísima de proteínas, ¿sí? Porque el estómago tiene una enzima que se llama pepsina, que va a digerir las proteínas, ¿sí? Además, el estómago absorbe agua, alcohol, es uno de los principales sitios de absorción del alcohol. Produce el factor intrínseco, el factor intrínseco que es importante para que después se pueda absorber la vitamina B12, ¿sí? Tiene una función secretora endocrina y exócrina muy productiva. Cuando veamos intestino delgado, ahí van a ver muchas de estas enzimas y hormonas que están trabajando aquí. Y además, por supuesto, el estómago es el responsable de la secreción del ácido clorhídrico, ¿sí? Tiene una acción bactericida con esto. El ácido clorhídrico, aparte de combatir las bacterias, convierte el pepsinógeno en pepsina, ¿sí? Y estimula la secreción de jugo pancreático de la bilis, ¿sí? Esto yo lo dije rápido, no se asusten, digo, ahora vemos algunas de estas funciones un poco más de cerca, ¿sí? Las importantes, como para que nos quede claro todas las funciones que tiene el estómago. Si uno tuviera que decir qué es lo que libera hacia la luz el estómago, es el jugo gástrico, ¿sí? Y el jugo gástrico es producido por las glándulas gástricas, ¿sí? Más o menos se produce entre 1,5 litros y 2 litros por día de jugo gástrico, que en condiciones normales es isotónico con el plasma, ¿sí? Isotónico significa que tiene la misma tonicidad o polaridad, no quiere decir que tenga el mismo pH, ¿sí? Básicamente. Y si ustedes ven en esas glándulas gástricas, ¿sí? En esas glándulas gástricas hay diferentes tipos de células, ¿sí? Va a haber células bien superficiales, células epiteliales cilíndricas superficiales, va a haber células en el cuello mucosas que van a liberar una gran cantidad de moco que va a servir de protección, a esa misma mucosa, ¿sí? Hay células más bien en el medio y basales que son células progenitoras, o sea, células que van a hacer mitosis y van a ir reemplazando al resto de las células. Y después vamos a tener, dependiendo de la zona gástrica, ¿sí? De la zona gástrica, en esas mismas glándulas vamos a tener células parietales, que las células parietales tienen esta forma piramidal, como ustedes la ven acá, que son las responsables de la secreción tanto del ácido clorhídrico como del factor intrínseco, ¿sí? Van a tener células principales, ¿sí? Células principales, que son las responsables de la secreción del pepsinógeno, ¿sí? Y además, esas glándulas pueden tener células enteroendocrinas, ¿sí? Para la liberación de hormonas, que obviamente si son hormonas no van a la luz, sino que van hacia adentro para viajar por sangre. Y una característica también, que se vio hace muchísimo tiempo, los primeros experimentos que se hacían en animales y después, obviamente, en humanos pasó lo mismo, es que hay una, digamos, como una especie de relación inversa entre el tipo de secreción que predomina en la luz del estómago. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, uno sabe que están las células, especialmente de las células parietales, que liberan ácido clorhídrico, por lo tanto es rico en ácido clorhídrico, en protones, ¿no? Y por otro, hay una gran cantidad de secreción que no deriva de esas células parietales. Y esa secreción no parietal es muy rica, digamos, en forma basal en sodio. Y hay una relación inversa, es decir, cuando hay un predominio de la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Disminuye la secreción de sodio, ¿sí? Que es lo que se ve en este gráfico, ¿no? Y viceversa, cuando la secreción de ácido clorhídrico disminuye, empieza a predominar la secreción de sodio, ¿sí? En esa secreción en formato general, ¿no? Por supuesto. Y como les decía recién, si uno mira las diferentes partes del estómago, digamos, no todos hacen lo mismo en la misma cantidad. Por ejemplo, la porción proximal del estómago, ¿sí? Lo que nosotros diríamos es el fondo, ¿sí? Y la primera parte del cuerpo, libera grandes cantidades de ácido clorhídrico, también libera pepsinógeno, factor intrínseco, ¿sí? Y también libera mucho bicarbonato y moco que van a proteger a la misma mucosa del estómago del propio ácido. Si yo me voy un poco, digamos, más distal, me voy a la región antral, por ejemplo, ¿sí? Esta parte del antro prácticamente no tiene células parietales. Por lo tanto, acá en esta última región no se secreta tanto ácido clorhídrico, ¿sí? Pero sí tiene muchas células principales, por lo tanto va a haber mucha liberación de pepsinógeno, ¿sí? Y tiene células llamadas G y D, que son células enteroendocrinas. Las células G liberan gastrina y las células D liberan somatostatina, ¿sí? Que a poquito vamos a ver qué funciones cumplen. Entonces, por más que yo les haya mostrado esta diapositiva, ¿no? Donde uno dice, a ver, mostrame una glándula típica, qué tipo de células tiene, y marcamos todas las posibles células, ¿no? Marcamos las epiteliales, las germinativas, las parietales, las principales y las enteroendocrinas, no predominan en todas las glándulas a lo largo de todo el territorio gástrico, sino que tienen estas diferencias. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? Si uno tiene un paciente, ¿no? Con una cirugía gástrica, una resección gástrica, más bien proximal o del cuerpo, ese paciente no va a tener secreción de ácido clorhídrico ni de factor intrínseco importante.
Por lo tanto, es esperable que una resección gástrica muy importante de esta región, al a mí no tener ácido clorhídrico y no tener factor intrínseco, después de muchos años, si no hago nada, pueda provocar una anemia megaloblástica. Porque al no tener factor intrínseco, obviamente, no voy a poder absorber vitamina B12 luego de 4 o 5 años, ¿no? En cambio, si yo hago una resección de una porción chiquita del antro, ¿sí? No me quedo sin esa secreción parietal. Esa secreción parietal va a seguir estando, ¿no? Y esto marca diferencias justamente en los diferentes tipos de pacientes que tenemos después de patologías que requieren cirugías. Sin lugar a dudas, la célula parietal es probablemente, junto a la célula principal, las principales células del estómago, ¿no? La célula parietal es la responsable de la secreción de ácido clorhídrico y de factor intrínseco. Y fíjense que a la izquierda, donde dice A, ustedes tienen una célula parietal en reposo, ¿no? Es una célula bastante bien triangular, piramidal, si se quiere, porque no la estamos mirando en todas sus dimensiones, ¿sí? Tiene, si ustedes ven, tiene unos túbulos ahí separados, inmersos en el citoplasma, muchas mitocondrias, ¿sí? ¿Y qué ocurre cuando esta célula parietal recibe un estímulo? Un estímulo que puede ser de acetilcolina, o puede ser de gastrina, o puede ser de histamina. ¿Qué ocurre? Bueno, se vuelve activa. ¿Y qué significa que se vuelve activa? Todas esas vesículas que estaban ahí en el citoplasma empiezan a fusionarse con la gran maquinaria tubular, lo ven ahí, se fusionan. ¿Y qué tenían esas vesículas? Tenían justamente las llamadas bombas de protón, potasio, TPasa. Es decir, que cuando nosotros estamos en reposo, ¿sí? La mayor parte de esas vesículas internas que ustedes ven ahí, en su membrana tienen estas bombas de protón, potasio, TPasa. Y cuando la célula parietal se activa, se fusionan esas vesículas y esas bombas protón, potasio, TPasa pasan a estar en contacto, obviamente, con la luz. Esas bombas de protón, potasio, TPasa son las responsables de la secreción de ácido clorhídrico, de estas células. Y lo que vamos a repasar ahora, ¿sí? Que a veces es pedido, digamos, que uno le diga, digamos, porque es un tema importante, es, bueno, ¿cómo se da la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, primero, este es un dibujito, está tomado del libro de Boron, de fisiología, digamos, ¿sí? Fíjense, acá lo que estamos viendo primero, en primer lugar, el agua, ¿sí? El agua que entra por el lado basal o vasolateral, digamos, de la célula parietal, ¿sí? El agua se disocia, por un lado, en protón y oxidrilo, ¿sí? Eso es lo primero que ocurre. Ese protón se va a liberar, se va a secretar, ¿sí? Por los canalículos, ¿sí? Y se intercambia por potasio. Es decir, acá tenemos un transportador de protones hacia la luz y de potasio hacia adentro. ¿Está bien? Esto es lo que comúnmente denominamos bomba, protón, potasio, ATPasa, porque esto es con gasto de energía. Y esta bomba de protón, potasio, ATPasa, ¿sí? Es una de las bombas que se inhibe por justamente un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de la bomba protón, potasio, ATPasa, como el omeprazol, lansoprazol, etcétera, ¿sí? Justamente que son inhibidores de la secreción de ácido clorhídrico. Ahora bien, en la luz, ¿sí? Yo necesito tener ácido clorhídrico, que es la unión del protón con cloro, ¿sí? Por ahora solo mostré el protón. Entonces, fíjense en lo siguiente. En el lado vasolateral también tenemos la bomba de sodio, potasio, ATPasa, la que tienen todas las células, ¿no? Esa bomba va a sacar todo el exceso de sodio intracelular y va a meter el potasio extracelular hacia adentro, ¿sí? Como nosotros sacamos protones hacia la luz, ¿sí? Uno podría decir que me queda un exceso de oxidrilos, ¿no? Adentro. Y ese exceso de oxidrilos se va a unir con el dióxido de carbono y va a formar bicarbonato, ¿sí? Ese bicarbonato sale, por un transportador que mete cloro hacia adentro. Es decir, sale una carga negativa y mete una carga negativa que es el cloro, ¿eh? Y ese cloro luego va a salir, como ustedes ven por ahí, ¿sí? A través de transportadores específicos, se va a unir con el protón que ya estaba afuera, formando el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, esta es la secuencia de todos los eventos, que están sucediendo al mismo tiempo, por supuesto, dentro de la célula parietal, que dan lugar a la formación de ácido clorhídrico que le baja el pH notablemente a la luz hasta 1, 1,5. ¿Sí? Y como dije antes, esta bomba de protón, potasio, TPasa, ¿sí? Es la que es el blanco, de inhibición de los fármacos inhibidores de la bomba protón, potasio, TPasa. ¿Preguntas que tengan hasta acá? Por favor, es lo que necesiten. ¿Se entendió o no se entendió esto que dijimos? Bien, entonces, si yo miro, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esta secreción de ácido clorhídrico? Por supuesto, es que el pH sea tan bajo como 1, ¿no? Cercano a 1.
¿sí? Que la verdad que es excepcional, no se ve prácticamente en ninguna otra región, ¿no? Fíjense que si uno mira la secreción de la saliva, tiene un pH de 6, 7, la secreción gástrica es la más baja, la pancreática, como es muy rica en bicarbonato, es cercana a 8, ¿no? La biliar de 7,8, ¿no? El intestino delgado 7, 7,5, etcétera. Es decir, la verdad que la situación que vive la luz del estómago es excepcional, ¿eh? Y cuando nosotros decimos el estómago, ¿no? No libera solamente ácido clorhídrico, pero bueno, el ácido clorhídrico es una de las cosas más importantes. ¿Cuáles son los estímulos para que se produzca el ácido clorhídrico que va a ser tan importante para la digestión de los alimentos, ¿no? Bueno, también hay fases, ¿no? Y esas fases se llaman cefálica, gástrica e intestinal. Cuando decimos fase cefálica, la fase cefálica es la responsable del 30% de la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Y se llama cefálica porque está regulada, obviamente, por vía del vago, ¿no? De la acetilcolina, a partir de estímulos psicógenos psíquicos. Por ejemplo, tengo hambre, huelo comida, ¿sí? Y eso provoca la liberación de acetilcolina que ya estimula, ¿sí? A las células parietales para que liberen ácido clorhídrico. Pero es responsable esta fase del 30%. Luego está la fase gástrica. La fase gástrica es responsable del 60% de la secreción de ácido clorhídrico basal, ¿sí? Y se debe, por supuesto, ya a estímulos locales, reflejos mediados por la acetilcolina o mediados por hormonas como la gastrina y la histamina, ¿sí? Y luego tenemos una fase intestinal, que es responsable de un poquito de la secreción de ácido, un 10%, que también tiene mecanismos neurales de acetilcolina y mecanismos hormonales, ¿sí? Entonces, uno diría, para la secreción de ácido clorhídrico, todos estos eventos que nosotros mencionamos acá, que son eventos obviamente intracelulares, ¿sí? Van a estar mediados por tres fases. La secreción cefálica de ácido, que es responsable del 30% y mediada por acetilcolina, una fase gástrica responsable de la mayor parte, mediada por acetilcolina y por gastrina e histamina, y una fase intestinal también por acetilcolina y hormonas, pero que es responsable de un 10% nada más de la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Y por supuesto, ¿sí? Hay inhibidores de la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Si yo tengo una ingesta muy rica en ácidos grasos, ¿sí? O en proteínas o en ciertos aminoácidos, ¿sí? O hay mucho ácido clorhídrico en el intestino, ¿está bien? Eso inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Es decir, que cuando nosotros estamos comiendo una comida, digamos, muy rica en grasas, ¿sí? Muy rica en grasas, la secreción de ácido disminuye, ¿sí? Por lo tanto, se retrasa mucho, muchísimo la digestión con las grasas, ¿está bien? Y si yo tengo ya mucho ácido clorhídrico en las primeras porciones del duodeno, también eso provoca una inhibición al estómago, como diciéndole, mira, no liberes más ácido clorhídrico y esto es importante. Además, ¿sí? Hay otras cosas que inhiben el ácido clorhídrico, ¿sí? Uno es una hormona muy importante que ustedes la recuerden, que se llama secretina, ¿sí? Fíjense que la secretina es la primera hormona que se aisló, que se sintetizó en la historia, ¿sí? Y sin embargo, se llamó secretina, ¿por qué? Porque ayuda a la liberación de bicarbonato, a la liberación, obviamente, pancreática, la secreción pancreática, ayuda a otro tipo de secreciones biliares, etcétera, pero inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, a pesar de que se llama secretina, hay que recordar que en cuanto al ácido es un inhibidor muy, pero muy potente. Y después tienen la SS, que es somatostatina, que es también una hormona muy potente inhibidora de la secreción de ácido clorhídrico. Bien, y nosotros, en estas tres fases, la cefálica que estaba mediada por acetilcolina, la gástrica mediada por acetilcolina, gastrina, histamina, y la intestinal también, dijimos que este básicamente es el triángulo, ¿no? O el trípode en el cual se apoya la secreción de ácido clorhídrico. Es decir, las tres sustancias que más estimulan la secreción de ácido clorhídrico son la acetilcolina, que obviamente es neural, es un estímulo neural, viene por un nervio, ¿sí? Y dos hormonas, que son la gastrina, que es liberada por una célula llamada célula G, ¿eh? Y la histamina, que es liberada por una célula llamada células H, ¿eh? De los tres, el estímulo más potente lo tiene la histamina, ¿sí? Es el estímulo más potente para la secreción de ácido clorhídrico. Y antes se usaba muchísimo, ¿sí? Los bloqueantes de los receptores de histamina, ¿sí? Que era, por ejemplo, la ranitidina, lo que era el taural del comercio antiguo, ¿sí? Bueno, la ranitidina, ¿qué hace? Bloquea el receptor H2, o sea, el receptor de histamina, en la célula parietal. Entonces no dejaba que la histamina, ¿sí? Provoque justamente el estímulo sobre la liberación de ácido clorhídrico. Acá tienen en el dibujito, fíjense en lo siguiente, que la célula parietal tiene receptores H2, ¿sí? Y justamente los bloqueantes H2 lo que hacen es eso, es bloquear este receptor, entonces la histamina
ya no funciona como estímulo. ¿Sí? Ahora, la célula parietal no libera, digamos, solo el ácido clorhídrico, sino que dijimos que libera también el factor intrínseco, ¿sí? Que lo vamos a ver en un ratito porque lo tengo que asociar con B12. Pero hay otra célula fundamental en el estómago que es la célula principal, ¿sí? La célula principal libera una sustancia, una enzima inactiva que se llama pepsinógeno, ¿sí? Pepsinógeno. Esa enzima inactiva que libera la célula principal hacia la luz del estómago, ¿sí? Que se llama pepsinógeno, cuando esté en la luz, ¿sí? Enseguida, ¿sí? Fíjense lo que va a ocurrir, ¿sí? Por acción del ácido clorhídrico, que está en la luz del estómago, el pepsinógeno se transforma en la forma activa que es la pepsina, ¿sí? Y esa pepsina va a ayudar, va a comenzar la digestión de las proteínas en el estómago, ¿sí? Entonces, el ácido clorhídrico, ¿sí? No tiene solamente esa función que decíamos de comenzar la digestión, etcétera, sino que también facilita la digestión porque activa el pepsinógeno en pepsina. Como ven acá, ¿sí? Una de las funciones primordiales que tiene la pepsina es la degradación de las proteínas en la luz gástrica. ¿Para qué? Para dar origen a aminoácidos pequeños y que esos aminoácidos después puedan absorberse más fácilmente, especialmente en el intestino delgado. Entonces, la consecuencia, ¿no? Del paso del bolo alimenticio al estómago, habíamos dicho que acá va a actuar el ritmo eléctrico básico, ¿no? Que va a empezar a propulsar, pero además, fíjense que el alimento no pasa entero, ¿no? Que ya acá hay una digestión justamente por el ataque del ácido clorhídrico y una digestión producto de esa pepsina sobre las proteínas de ese alimento, ¿no? Pero además del ataque del ácido clorhídrico y del ataque de la pepsina, es fundamental recordar que acá el estómago tenía una capa muscular oblicua interna que junto con las otras va a generar movimientos de mezcla, es decir, movimientos segmentarios de constricción, ¿sí? Y eso va a generar justamente, ¿sí? Que todo el alimento, que es más bien semisólido, pasa a ser semilíquido, ¿sí? Entonces, cuando uno le pregunta, bueno, ¿cómo es el llenado gástrico? Nosotros dijimos que el llenado gástrico, ¿sí? Es, por un lado, consecuencia de que durante la deglución, el fondo, el techo gástrico, produce lo que se llama relajación receptiva refleja, ¿sí? Y el llenado gástrico, que procede de la deglución, como dijimos, ¿sí? Y que se produce acá en los 2/3 proximales, ¿sí? Va a desplegar esa capa muscular oblicua interna, ¿sí? Que va a funcionar entonces como una especie de reservorio, ese estómago, ¿sí? Pero claro, cuando nosotros deglutimos, al final de la deglución, esa relajación receptiva refleja del fondo del estómago no es permanente, o sea, dura unos minutos y se agota. Entonces, el fondo gástrico, ¿sí? Que está relajado, busca contraerse de nuevo, que era el tamaño que tenía antes, ¿sí? Pero ahora nosotros dijimos, ya llegó alimento ahí, ¿no? O sea, si se contrae muy vigorosamente y no hay algo que se relaje, digamos, podría generar que ese bolo alimenticio que está en el techo gástrico pase al esófago de nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el aumento del contenido, ¿no? Ese bolo alimenticio que está ahí en la luz gástrica, estimula a mecanorreceptores de la pared del fondo gástrico y produce también otro tipo de relajación adaptativa refleja. Es decir, lo que estamos diciendo es lo siguiente. La deglución permitió que el techo gástrico se relaje, y eso se llamaba relajación receptiva refleja. Pero como eso se agota rápido, necesitamos que el techo gástrico, el fondo, esté relajado mucho más tiempo. Para eso, el mismo alimento que llega acá al fondo gástrico estimula a mecanorreceptores de la pared, y eso permite que el fondo gástrico esté relajado más tiempo, ¿sí? Entonces nosotros decimos que el fundus gástrico tiene una relajación receptiva refleja, producto de la deglución, y una relajación adaptativa refleja, producto justamente de ese contenido alimenticio gástrico que ya está ahí en la luz. ¿Sí? Y como dije antes, acá tienen, ¿sí? Esto es un dibujo, por supuesto, acá se ve bien la capa oblicua interna, la capa circular que ahora quedó en el medio y la capa longitudinal externa, ¿sí? Que es lo que marca la diferencia del estómago con el resto del intestino, ¿sí? Entonces, justamente gracias a que el cuerpo, el antro gástrico, ¿sí? Tienen esta capa oblicua interna, se produce este movimiento, ¿sí? Aparte del movimiento propulsivo, ese movimiento de mezcla, ¿eh? Ese movimiento de mezcla. Y ese movimiento de mezcla, como ustedes ven ahora, ¿sí? Va a permitir que el alimento, ¿sí? Se vaya degradando, como dije, pase a ser una estructura más semilíquida, si se quiere, ¿sí? Y que esto le permita pasar por el píloro, ¿sí? Es decir, hay que formar acá bolos de menos de 2 milímetros de diámetro, ¿sí? Porque el píloro tiene 1 o 2 milímetros de diámetro, no tiene más que eso, ¿sí?
Entonces necesitamos que ese movimiento de pulsión, retropulsión, de mezcla que se va produciendo especialmente en el antro, genere esa estructura semilíquida y pequeñita de esos bolos alimenticios. ¿Sí? Entonces fíjense que en el bolo alimenticio, miren acá en este dibujito interno, ¿no? Ese píloro, ¿sí? Tiene un tamaño chiquitito. Entonces, todo ese alimento que ha llegado acá ahora es semilíquido, muy chiquito, menos de 2 milímetros, y va a pasar por el antro hacia el píloro. ¿Se entendió lo que dije o no? Por favor, ustedes me tienen que decir, ¿eh? A ver, alguno que diga, sí, se entendió, no se entendió, repetí, vas para atrás, para adelante. Sí, profe, sí. ¿Sí? Profe, Sí, Sí. para que prenda la cámara. Entonces, por ejemplo, esta relajación receptiva, yo no entendí bien cómo se puede agotar, ¿entendés? Este mecanismo de relajación Y receptiva. porque Porque como por la... lo que entendí, Sí, está siempre, o sea, está siempre como abierto a recibir el alimento, ¿entendés? No sé claro. cómo se agota. No, porque el fondo, o sea, la cámara gástrica no está abierta siempre, está cerrada. Y el fondo gástrico también está más bien contraído, ¿sí? Ves que está lleno de arrugas, digamos, está contraído eso, ¿sí? Ahora, cuando vos deglutís, cuando vos generás el fenómeno de la deglución, ¿sí? Ese fenómeno de la deglución provoca que el fondo gástrico haga una relajación receptiva refleja. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, ¿Se entiende? bien. Bien. Ahora, esa relajación receptiva refleja es para recibir los alimentos desde el esófago al estómago, producto de la deglución, pero la deglución se termina. O sea, vos deglutís y después dejás de deglutir. Entonces, Ah, claro, claro, claro. claro, esta relajación se agota, ¿se entiende? Dura unos minutos y se termina. Si vos querés seguir manteniendo alimento acá sin que genere tanta presión como para que el alimento no vuelva al esófago, hay que seguir, digamos, relajando esta zona. Entonces ahí es donde aparece esa relajación que ahora alguien le puso adaptativa, refleja, que en realidad ya no se debe por la deglución, se debe a que el estímulo del alimento en estas paredes que están acá genera esa relajación permanente o un poco más larga de ese fundus. ¿Se entiende lo que Entendí, estoy diciendo? entendí Porque la perfectamente. anterior era de la deglución, pero si vos dejás de deglutir se termina en algún momento. Claro. Gracias. No. Bien. Profe, Sí, por perdón, favor, por una favor. pregunta por ahí medio tonta, pero ¿No? entonces esa relajación receptiva refleja se produce, vos decías, por el estímulo de la dilución. Sí. ¿Pero es por la presión que se genera en el esófago, digamos, por los esfínteres, la dilatación y No, demás? es por, ¿te acordás que cuando el alimento vos lo empujaste para atrás, ¿no? Y pegó en esa pared posterior de la faringe, ¿sí? Sí. Esos corpúsculos que están ahí ya desencadenan todo lo que viene para abajo, ¿se entiende? En Ah, forma bien, involuntaria. Entonces, al mismo tiempo que ese reflejo genera la relajación del esfínter esofágico superior, que empieza las ondas peristálticas del esófago, que relaja el esfínter inferior, relaja el fondo del estómago, ¿se bien, entiende? ¿Sí? corpúsculo de Pomerenque. Claro, es todo por ese estímulo faríngeo de esos corpúsculos arriba que genera estímulos neurales en la pared para relajarlo, todo eso, Bien, ¿sí? bien, Ahora, esto se produce justamente por ese estímulo de esos corpúsculos en la faringe, porque deglutiste. Si sí, vos no deglutís más, ya no hay más estímulo, entonces esta parte deja de relajarse. Para que yo siga relajando, porque yo no sé cuánto tiempo va a estar el alimento en el estómago, ¿sí? Como vimos recién, si es grasa puede estar mucho tiempo acá adentro, puede estar una hora y media. Entonces, yo lo que no quiero bajo ningún punto de vista es que el estómago se empiece a mover y yo tenga mucho alimento y un fondo completamente contraído que empuje el alimento al esófago de nuevo. Entonces yo necesito que esto siga, el fondo siga relajado. Para eso, el mismo alimento que está acá, ¿sí? Genera una presión sobre las paredes, sobre unos receptores de la pared del estómago, que mantienen relajado ese fondo. ¿Sí? Y como el fondo es grandote, es como un saco, el alimento está ahí sin mucha presión. bien, ¿Sí? gracias. No, por favor. Hay un efecto, ¿sí? Que yo lo nombré indirectamente, pero es importante que lo recordemos, ¿sí? Que se llama efecto enterogastrona. ¿Sí? Es decir, el vaciamiento gástrico, ¿sí? No depende solo del reflejo y del estómago, digamos así, sino que está muy condicionado por el duodeno. ¿Sí? O sea, cuando el alimento pasa al duodeno, ¿sí? Este desencadena este efecto enterogastrona que está mediado neurohormonalmente por somatostatina y por colecistoquinina, ¿sí? Somatostatina y colecistoquinina, que frena, ¿sí? En mayor o menor medida el vaciamiento gástrico porque desacopla el sistema nervioso entérico. ¿Sí? Es decir, el duodeno lo que dice es, estómago, me estás pasando muchísimo alimento muy rápido, ¿está bien?
mi función va a ser digerir todo esto, entonces no quiero más que me pase ese alimento, entonces ¿qué hace? Libera estas hormonas, ¿no? La somatostatina y la colecistoquinina, ¿sí? Que frena un poco el vaciado gástrico. ¿Se entiende el efecto este? Es como decirle al estómago, para, manda un poco, ¿no? Aguanta un ratito, no mandes más, no te vacíes todavía, y una vez que el duodeno se va vaciando, ¿sí? Listo, ya empieza el estómago a mandar más, como ustedes ven acá en este momento. Ese efecto que depende del alimento, del pasaje alimentario al duodeno, es el efecto enterogastrona y está mediado obviamente por somatostatina y colecistoquinina. ¿Sí? ¿Se comprendió este efecto? ¿Sí? Recuerden, o sea, si cuando nos pregunten efecto enterogastrona, recuerden, entero de intestino o gastrona de estómago, ¿no? Y que es un reflejo que parte del duodeno hacia el estómago. ¿Sí? Bien. Y, digamos, como decíamos nosotros, si bien, obviamente, las sondas de motilidad gástrica, ¿no? Eso que habíamos hablado del ritmo eléctrico básico que se transforma en espigas, va moviendo, es efectivo para mover el alimento, ¿sí? Hacia el duodeno, digamos, para hacerlo pasar al duodeno, ¿sí? Por supuesto, a veces quedan restos alimentarios en el estómago, ¿sí? Y eso desencadena el complejo motor migrante interdigestivo que habíamos dicho antes, ¿no? Eso es lo que habíamos visto hace un ratito atrás, ¿sí? Entonces, es también importante recordar que esa presión que van ejerciendo esos movimientos gástricos también vencen un poquito la resistencia normal que hay en el píloro, ¿está bien? Para que el estómago pueda vaciar el alimento, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, ¿cómo se vacía el estómago? Bueno, se vacía gracias a los movimientos propulsivos que tiene el propio estómago, ¿sí? También, por supuesto, porque, como decíamos, esta región del antro tiene movimiento de mezcla, y eso hace que el alimento se transforme en semilíquido, ¿sí? Y además lo hace muy chiquitito, menor de 2 milímetros, que lo hace apto para pasar por el píloro, ¿sí? Si el duodeno llegara a recibir mucha cantidad de repente de golpe, va a mediar con el efecto enterogastrona un retraso en el vaciamiento gástrico, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, ¿qué cosas estimulan el vaciamiento gástrico? Bueno, si aumenta la distensión de la pared gástrica, es decir, cuando yo tengo alimentos en la pared del estómago, eso aumenta la propulsión, ¿sí? Y si aumenta la propulsión, el estómago tiende a vaciarse. Y además, una hormona llamada gastrina, ¿sí? Que ustedes la van a ver bien en la clase de intestino delgado, la gastrina, ¿sí? Tiene una función, aparte de ser trófica en la mucosa del estómago, también de generar esta motilidad y este vaciamiento gástrico. Por el contrario, hay cosas que inhiben el vaciamiento gástrico, ¿sí? Entonces, una de las cosas que inhiben el vaciamiento gástrico es la distensión del duodeno. O sea, cuando le llega mucho alimento al duodeno, el duodeno le dice al estómago, para un poquitito, retrasa con el efecto enterogastrona, ¿sí? Además, si hay mucha acidez en el quimo duodenal, eso está indicando que mucho ácido del estómago está pasando al duodeno, ¿sí? Eso también inhibe. Además, cuando hay mucha degradación de proteínas y de grasas, ¿sí? Los líquidos que son muy hipertónicos, ¿sí? Algunas hormonas, la colecistoquinina, ¿sí? Que la colecistoquinina, que también después van a ver bien, se estimula fundamentalmente en las comidas que son ricas en grasa, ¿sí? La secretina, ¿sí? Que se estimula cuando hay mucho ácido en el duodeno, porque recuerdan que la secretina inhibe al ácido. Entonces, el duodeno inteligentemente dice, si me manda el estómago mucho ácido, yo te mando una hormona para inhibir el ácido, para que vos no me liberes tanto ácido, ¿sí? Y eso lo hace la secretina como hormona por la sangre. Y después, la grasa, ¿sí? Y algunos hidratos de carbono de la dieta estimulan también un péptido que se llama polipéptido intestinal gástrico, el HIP, ¿sí? Que también inhibe el vaciamiento gástrico. Es decir que siempre hay como una especie de balance, ¿no? Entre que llega la comida al estómago y vamos a tratar obviamente de esperar un ratito para que se contraiga, se digiera, se haga semisólida o semilíquida, que se haga chiquitito para pasar, y al mismo tiempo algo que digamos, me permita retrasar el vaciamiento gástrico si hay mucho vaciamiento gástrico hacia el duodeno. Porque recuerden que si yo meto mucha comida en el duodeno, en el intestino delgado es el encargado de la absorción de la mayor parte de los nutrientes. Entonces yo necesito un tiempo también y que esto sea gradual para que esto se vaya produciendo. ¿Sí? Y como decimos siempre, por supuesto, no nos podemos olvidar en todo este proceso las funciones gástricas relacionadas con la absorción de otras sustancias, ¿no? Y con esto estamos terminando, ¿sí? Por un lado esto que ustedes ya lo vieron hasta el hartazgo ya en dos materias diferentes, que es la vitamina B2 o cianocobalamina, ¿no? Recuerden que nosotros en nuestra alimentación, especialmente con proteínas de origen animal, tenemos cianocobalamina o cobalamina, que es la vitamina B12, ¿sí?
que la vitamina B12, el primer paso que tiene es que se una a una aptocorrina o transcobalamina, ¿sí? Que procede de la saliva y a nivel gástrico, ¿sí? Entonces, al unirse la vitamina B12 con esta proteína aptocorrina, ¿sí? Evita que la vitamina B12 sea degradada justamente por las peroxidasas gástricas, si no toda la vitamina B12, ¿no? Sería degradada. En cambio, cuando está unida con la aptocorrina, que es una proteína salival y gástrica, se impide la degradación de la vitamina B12. Luego sabemos que en el estómago tenemos células principales y células parietales. Las células parietales van a liberar el factor intrínseco, ¿sí? El factor intrínseco, ¿qué hace? Sale y se encuentra que la mayor parte de la vitamina B12 está unida a otra proteína. Entonces no se puede unir ahí en el estómago con la vitamina B12, ¿está bien? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando el alimento, ¿sí? Esté pasando por el duodeno, ¿sí? La tripsina, que es una enzima que viene del páncreas, ¿sí? Aunque todavía no vieron páncreas exócrino, bueno, la tripsina viene del páncreas, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a escindir la unión que tenía la vitamina B12 de la transcobalamina, ¿sí? Y ahora como la vitamina B12 quedó solita, quedó suelta, ya no tiene esa protección de la aptocorrina, ahora la vitamina B12 se puede unir al factor intrínseco, ¿sí? Que venía buscándola, ¿no? Venía desde el estómago buscándola y recién acá la encuentra en el intestino delgado. Esa vitamina B12, que ahora se une al factor intrínseco, van a ser reconocidos por receptores, especialmente en el íleon distal, ¿sí? Y ahí es donde se absorbe la vitamina B12 junto al factor intrínseco, ¿sí? Por eso nosotros decimos que cuando tenemos patologías gástricas, una gastritis crónica de mucho tiempo, una resección gástrica, etcétera, siempre tenemos que recordar que una de las funciones del estómago no era solamente, digamos, degradar algunas proteínas, secretar ácidos, sino también secretar el factor intrínseco y que eso servía para la B12, que después sirve obviamente para mielinizar el sistema nervioso y además para la hematopoiesis, ¿no? Así que eso es importantísimo. Fíjense que cuando la vitamina B12 se absorbe con el factor intrínseco a nivel distal, después se escinda, ¿no? Se van a separar, ¿sí? Y después la vitamina B12 puede ser liberada hacia la sangre junto y va a viajar con otra proteína que es la transcobalamina 2, ¿sí? Bueno, y obviamente se va a ir a los lugares donde se requiera, especialmente la médula ósea y otros sectores, ¿sí? Eh, una cosa importante, ¿sí? Uno dice, bueno, la célula parietal libera ácido clorhídrico y libera factor intrínseco, ¿sí? Ahora, ¿qué estimula a la célula parietal para que libere factor intrínseco? Lo mismo que la célula parietal, o sea, lo mismo que dijimos para el ácido. Si la célula parietal libera ácido con histamina, gastrina, acetilcolina, también con histamina, gastrina, acetilcolina, libera factor intrínseco. ¿Está bien? O sea, no hay dos procesos muy diferentes o muy independizados en la célula parietal, sino que los mismos estímulos que liberan ácido clorhídrico permiten la liberación de factor intrínseco. Por lo tanto, y acá viene otra cosa interesante, si yo bloqueo con medicamentos, ¿no? Los receptores de histamina, para que la persona no tenga tanto ácido, sino tenga acidez, ¿sí? También tengo que recordar que estoy bloqueando un estímulo para liberar factor intrínseco. Entonces, el uso crónico que está desaconsejado completamente de esta medicación podría conducir crónicamente a una anemia porque también estoy inhibiendo la liberación de factor intrínseco. ¿Se entendió esto? Y ahora a comer, después de esta clase. Sí. Preguntas que quieran hacer, dudas que tengan. Profe, yo tengo una duda. Obvio, dale. Con respecto a la parte de motilidad. Sí. Cuando llegamos al ciego, ya no se habla más de peristalsis, sería reflejo de defecación, entonces. No, cuando vos llegás al ciego, ¿sí? Ahí hay movimiento, porque el colon, todo el colon, tiene ritmo eléctrico básico. Ok. ¿Se entiende? Entonces, si tiene ritmo eléctrico básico, tiene peristalsis. Hay Ah, movimiento ok. peristáltico, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, las austraciones hace que sean un poco características esos movimientos, pero son movimientos peristálticos que cuando llega el alimento o hay estímulo de acetilcolina, ¿sí? Ese ritmo eléctrico básico, esas ondas lentas, llegan también al umbral, desencadenan las espigas y empieza el peristaltismo colónico. ¿Se entiende? Ok. ¿Sí? Lo que pasa que, bueno, obviamente, después, si quedaran restos alimentarios, digamos, en el colon, no se desencadena el complejo motor migrante en el colon. ¿Se entiende? Porque si no, cuando terminas de comer estarías empujando materia fecal permanentemente y generaría un reflejo defecatorio permanente. Pero vos acordate que todo, del estómago hasta el recto, tenés tenés ritmo eléctrico básico. ¿Sí? O sea que Perfecto. peristaltismo tenés. Perfecto.
No, eso quería aclarar nomás. Y no, Gracias. no, obvio, obvio. Perfecto. Entonces va a ser solamente movimientos lentos en el Claro, color ascendente transverso. sí, porque aparte el ritmo eléctrico básico, o sea, las células marcapaso que hay en el colon, no disparan como en el estómago 3 por minuto, o en el ilion 12, o en el duodeno para 12 por minuto, sino que por ahí disparan 3 por hora. Entonces es un ritmo muy lento, por suerte es muy lento, ¿no? Porque, digamos, o sea, es muy lento, ¿sí? Pero no importa, es lento, pero eso va a generar después espigas, cada onda lenta, si llega al umbral, genera una meseta con muchas espigas. Y esas espigas hacen que se propulse, ¿se entiende? Digamos, el resto alimenticio que está ahí en el colon. Entonces, sí tiene para un ritmo un poco más lento que lo que sería el duodeno. Vale, gracias. No, por favor. ¿Sí? O sea que si uno tuviera que decir como resumen, uno dice, yo tengo reflejo de deglución que termina en el techo, en el fondo gástrico, con la relajación receptiva refleja. De ahí, del estómago hasta todo el colon, hasta el final, ritmo eléctrico básico, que cuando hay estímulo se generan potenciales de acción y movimiento. Y si me queda alimento arriba en el esófago, ondas peristálticas secundarias del esófago. Si me queda alimento del estómago hasta el colon, complejo motor migrante. ¿Sí? El único que no podemos asegurar que tenga complejo motor migrante en todas sus regiones es el colon. ¿Sí? No lo podemos asegurar en los humanos, ¿sí? Presumimos que no, probablemente en el colon transverso haya, pero no, la verdad es que no nos queda muy claro eso todavía, ¿sí? No sé si hay preguntas, dudas que tengan.